de agradecimiento a las personas que se conectaron aquí ahorita. Les damos la bienvenida a un nuevo taller autogestionado de la Secretaría de Extensión del CEP. En esta ocasión estará Francisco Vargas junto a Nikolai Palaskov, hablando un poco sobre sus experiencias, tips, consejos, sobre lo que es procurar y también practicar el ejercicio de nuestra profesión. Así que, bueno, sin más, los dejo con los protagonistas, Pancho, Nicolai. Adelante. Bueno, gracias José Manuel por por la presentación. Le agradezco también al Centro de Alumnos tener la posibilidad de poder dirigirme a ustedes, ya siendo una persona que está como en un estadio relativamente avanzado, por no decir que ya estoy viejo en la carrera. Eh, pero creo que cuando a mí se me ocurrió hacer esta charla, se me ocurrió porque nosotros tenemos muy pocas instancias para poder compartir esto. Eh, y en general, bueno, ustedes saben que la carrera, digamos, tiene en nuestra escuela cierto enfoque, pero nunca está de más recordar, digamos, que nos estamos formando para ser abogados. Entonces, mi idea es que a partir de esto ustedes puedan tomar algunas recomendaciones, algunos tips que les puedan servir, y sobre todo para aquellas personas que todavía no han empezado, ¿ya? Sobre todo para aquellas personas que no tienen muy claro cómo hacerlo o no tienen muy claro eh, qué camino tomar o cómo iniciar en esto de procurar y practicar. Bueno, el título en realidad alude básicamente a dos funciones que nosotros podemos realizar siendo estudiantes de Derecho. Eh, Procurar, bueno, ya vamos a ver en qué consiste básicamente, y practicar se refiere más que nada a labores particulares que ustedes pueden realizar generalmente con personas conocidas, pues nunca falta el familiar o el amigo que necesita algún favor jurídico, por eso es el nombre del título. Eh, Voy a avanzar en la presentación. Ay, con este botón. Ya. Bueno, los presentadores, yo soy Francisco Vargas, voy a estar con mi amigo Nikolai Palaskov. La verdad es que consideraba igual asquerosamente pedante el hecho de poner el currículum en la diapositiva. Ya sabemos que en la escuela hay otras personas que lo hacen, pero eh, la verdad es que no es tanto por el hecho de que aprecien la trayectoria que hemos tenido, sino que es más que nada es un punteo de lo que nosotros hemos ido haciendo desde que ingresamos a la carrera. Particularmente yo diría que, no sé si Nicolás está de acuerdo conmigo, como desde tercer año en adelante puede ser, eh, que empezamos a desarrollar algunas de las funciones que aparecen ahí en la pantalla. En el caso mío, yo comencé en el tercer año a realizar, digamos, algunas funciones ya más prácticas o laborales, y empecé en una fundación que se llama Democracia y Comunidad, que presta asesoría a una bancada en el Congreso Nacional. ¿Ya? Primero comencé haciendo seguimiento, seguimiento legislativo en la Comisión de Salud. Ahí tuve la oportunidad de estar en la tramitación de un proyecto bastante importante, que yo diría que marcó bastante al país, que es el tema de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. Y bueno, ahí pude experimentar básicamente el tema del trabajo legislativo, ver cómo funcionan la elaboración de las indicaciones. Bueno, noviembre siempre un mes bastante ajetreado en el Congreso porque se discute la ley de presupuesto. Yo recuerdo que en noviembre un día yo a la casa, bueno, salí del Congreso, salí como a las 4:30 de la mañana, me fueron a dejar y tenía clase a las 8 de la mañana al día siguiente. Ese fue como el día más duro, digamos, ahí. También he tenido experiencia en el sector privado, también me he desempeñado como ayudante de cátedra, y bueno, mi práctica profesional básicamente jurídica en los estudios se ha centrado en litigio, ya de distinta naturaleza, civiles, mercantiles y algo de penal, pero más relacionado con penal económico. Causas, por ejemplo, de giro goloso de cheque, el delito de estafa, uso de firma en blanco y cosas por el estilo. Bueno, el otro ponente de la charla es Nikolai Palaskov, gran amigo mío, también, bueno, él es ayudante vigente, digamos, ha trabajado en el sector inmobiliario y la práctica él se ha centrado en
en el derecho corporativo, ya todo lo que tiene que ver con el funcionamiento interno de una empresa, digamos, estatutario. No sé si Nicolai puede aclararnos más en qué consiste, en qué se ha concentrado su carrera. ¿No? Nicolai, si es que te doy el pase ahí para que nos cuente un poco. No sé si nos está escuchando, parece que se le echó a perder el audio. Déjame ver, Nicolai. Ah, Nicolai. Se nos quedó pegado, parece. Hola, Nicolai. Bueno, lo vamos a No, contactar Nicolai internamente ahí. tiene que activar su audio. Nicolai. Lo vamos a contactar ahí. Bueno, internamente lo vamos a contactar ahí. No, podemos avanzar en todo caso, José Manuel, no hay problema. Pero Nicolai tiene Ahí, que reactivar su audio. No sé dónde está. ahora sí me escucháis, ¿o no, Nicolai? No sé configurar para que no se me pierda, pero Nicolai tienes que, donde dice silenciar, apretarlo para que puedas hablar. Sí, Ahí sí, perfecto. Sí, ahora sí me escucháis, ¿verdad? eh, ¿se escucha? Sí, sí. Sí. Estaba Sí, pidiéndote lo si que por pasa es favor. que se había cortado porque estoy conectado con el Wi-Fi. Espera, me voy a meter por... No, pero si me escucháis, era, digamos, lo que estaba hablando básicamente era si es que podías, digamos, darnos alguna reseña en qué se ha concentrado tu. Me voy a meter por el celular porque esto está como un poco... Bueno, vamos a seguir avanzando entonces, José, porque el- para que no se dinamicen las tablas. Bien, lo primero que quiero hacer es darles algunos, digamos, hacerles algunas aclaraciones respecto a cierta concepción que tenemos nosotros de la carrera cuando entramos, o tal vez cierta concepción que tenemos de la carrera al momento de, no sé, a ver, podría ser hasta tercer año, o también lo que nos dicen algunos profesores. Lo primero que tenemos que tener claro es que así como hay muchos abogados, también hay muchos estudiantes hoy en día. La carrera no cuenta con 500 abogados solamente en todo Chile. Juran alrededor de 3.000 abogados al año. Y también, bueno, las facultades de Derecho forman numerosos estudiantes. En ese sentido, ustedes tienen que saber y tener claro desde el principio que aunque nosotros no queramos o tengamos las mejores intenciones en términos morales, siempre va a haber una especie de competencia. ¿Competencia en qué sentido? Eh, no van a haber clientes para todos. Van a haber personas que van a quedar, digamos, fuera de abogados o profesionales que van a quedar, digamos, relegados en ciertos sectores o, digamos, no, eso de que los clientes alcanzan para todo, no, eso no es verdad. Los abogados concentran clientes, de hecho eso es lo que hacen, ¿ya? Y en ese sentido, es bueno tener claro desde un comienzo, sobre todo para las generaciones que son más pequeñas, para las generaciones que son más pequeñas y que están viendo esta charla, eh, que tengan claro eso. O sea, claro, uno tiene la mejor intención siempre y tiende a incentivar, digamos, el comportamiento más de compañerismo, pero en general afuera la cosa no funciona tan así, sobre todo dependiendo del área en donde ustedes elijan desempeñarse. Eh, el segundo punto que coloqué en la diapositiva es, bueno, en realidad son preguntas, o sea, dice acá cierto uso de basta y sobra. La verdad es que, bueno, con Nicolás esto lo conversábamos antes de realizar la charla y estuvimos bastante de acuerdo en que, claro, o sea, somos de una buena escuela de derecho, una escuela de derecho que tiene muchos años, ha formado excelentes abogados, eh, pero cada vez las exigencias están siendo mayores. O sea, hoy en día ser de la Universidad de Chile, ser solamente de la Universidad Católica de Santiago, ser solamente de la Católica del Paraíso, eh, la verdad es que no pareciera ser que en algún punto del ejercicio se queda corto si ustedes no lo complementan con algo de ejercicio práctico y de experiencia, más que nada. Porque hoy en día cuando uno sale al mercado laboral, o por ejemplo cuando ustedes postulan a un estudio, postulan a una pasantía, eh, cuando ustedes postulan a trabajo en el área legal, sea el que sea, en todos lados te van a pedir experiencia, ¿ya? Entonces,
lo primero es sacarse el rollo de que ya, sí, somos de una buena universidad, somos de una buena facultad de Derecho, pero no se pueden quedar solamente con eso, ¿ya? Y se resume muy bien en la idea de que, y no es por menospreciar a la escuela ni nada, es una escuela excelente, digamos, y que otorga una preparación bastante sólida, pero hay que hacer más. O sea, eso no es solamente suficiente o sea, cumplir con los ramos, sí, ir a clases también, pasar los ramos también, pero no es suficiente, porque hoy en día donde la profesión se va complejizando cada vez más y tienen estudiantes, no sé, que en las universidades de Santiago, por ejemplo, tienen 3 pasantías, tienen 4 pasantías, y en comparación digamos, con un alumno que no ha tenido ninguna experiencia de pasantía o laboral, evidentemente al momento de elegir a esa persona va a marcar la diferencia. Entonces eso, en relación al tema del sello de la universidad sí aporta muy buenos elementos que se los voy a mencionar más adelante, o sea, no estamos, digamos, desnudos en ese sentido como para el ejercicio profesional. Hay muchas cosas en las cuales nuestra universidad destaca mucho más que las otras y se nota, pero hay que partir sabiendo esto, o sea, que no basta simplemente con el tema de, sí, pasar los ramos, sí, eso es, digamos, como para cumplir con lo básico, pero hay que también concentrarse en trabajar la experiencia. Otra de las cosas que nosotros hemos escuchado a lo largo de la carrera, y yo se lo escuchaba a varios compañeros, de hecho se lo escuchaba cuando yo era ayudante, que muchos decían, chuta, ¿sabes qué? Yo no soy, no tengo nada en contra de las personas que son familiares o hijos de abogados, pero escuchaba a muchos decir, chuta, ¿sabes qué? Yo no soy hijo de abogado, no tengo parientes, o sea, como no tengo a nadie que me ayude o que me vaya orientando en el proceso. Entonces, al final, esas personas se negaban a incursionar un poquito más, eh, porque a lo mejor tienen el concepto relativamente errado de que ese instituto no podía hacer nada en la carrera. Hasta yo no podía acceder como a puestos buenos. Y la verdad es que no es tan así, no es tan así. O sea, ¿para qué les voy a mentir? En la carrera y en las firmas de abogados digamos, en todo, hasta en el sector público, existe el tema del pituto, eso es innegable. Pero ¿cuál es la ventaja de las personas que no lo tienen y que construyen su carrera en base al esfuerzo? Que llegado un momento, tú vas a tener que demostrar cuáles son tus habilidades. No sacan nada, por ejemplo, en contratar, no sé, el gerente de la empresa contratar al hijo, si el hijo en realidad va a hacer las cosas mal. En algún momento va a tener que demostrar su valor, ¿ya? Y ahí es donde las personas que, bueno, en particular les aclaro de inmediato ya que tanto yo como Nicolai, que somos los que estamos en esta charla de ponentes, ninguno de los dos es hijo de abogado ni familiar de abogado. O sea, somos los primeros lunáticos en la familia que se nos ocurrió estudiar Derecho. Y yo no lo dice orgullosamente porque de repente a veces cuando las cosas se logran con esfuerzo, sin, digamos, sin otras facilidades más que el esfuerzo mental, digamos, la satisfacción es doble. Vamos a quitar esto. Pensé que te iba. Sí. Bueno, el último punto que puse es este: empezar empieza por ti. O sea, aquí tienen que entender otra cosa que es súper importante. Ustedes, para empezar a moverse y para empezar a practicar, veo que muchos en la carrera, no sé si será algo generalizado, pero veo que muchos en la carrera esperan demasiado. Esperan demasiado, dejan pasar mucho tiempo. También, bueno, algunos tienen actividades extraprogramáticas, etcétera, pero digamos, o esperan, digamos, que las cosas caigan un poco del cielo, por decirlo vulgarmente. Pero no sucede así. No sucede así. Nuevamente eso es importante. O sea, si ustedes quieren, digamos, empezar a acceder a este mundo ya más práctico del derecho, es bueno que ustedes mismos se empiecen a mover. O sea, no esperen llegar no me acuerdo ya en qué semestre uno daba pasantía profesional, José, no recuerdo muy bien, pero En el noveno semestre. en quinto, ya, claro, en el primer semestre de quinto. ustedes no pueden esperar el primer semestre, quinto año para recién tener una pasantía. Ya, o sea, la que asigna la universidad, que por lo demás la pasantía que da la universidad
La regla es cumplir, creo que 40, 45 horas, ya ni recuerdo, y al Creo que final eso son se... 42. Ya, 42. Entonces al final eso tú lo distribuyes... 36. Sí. Ya, entonces eso... Me pasé. Ah, ya, perfecto. Bueno, entonces, si ustedes tienen que distribuir esa cantidad de tiempo en la pasantía profesional que hacen por la universidad, al final, no sé, hay personas que la pueden hacer en una semana, no sé, 2 semanas, entonces, eh, al final la cantidad de experiencia que van a ganar con una pasantía tan breve no es como mucha. Entonces, tienen que preocuparse de eso también, o sea, no esperar el primer semestre, quinto año para empezar a moverse. Eh, bueno, en lo académico. Aquí también han surgido varias dudas respecto al tema de las notas, porque también hay muchos compañeros que me dicen, oye, pero es que ¿sabes qué? Yo no puedo postular un estudio porque a lo mejor no tengo el promedio, ¿ya? Y la verdad es que siempre hay alternativas. No les voy a mentir, el factor nota es relevante al momento de decidir quién queda y quién no queda en un estudio y en cualquier trabajo. Pero, por ejemplo, el hecho de que no sean personas del 7 o del 6 para arriba no significa que no pueden quedar. De hecho, ha pasado en muchos casos que en Nicolai me lo puede corroborar incluso, creo que en el estudio Filippi ¿Sí ha puedo hacer pasado una como... intervención ahí? Sí, sí, por favor, adelante. Que respecto a las notas, quisiera como dar mi punto de vista en el sentido de decir que efectivamente no es tan importante, ya que la nota es uno de los factores entre muchos que va a determinar si quedas o no en una pasantía o en un trabajo. O sea, pues, hay otros factores que son incluso más determinantes para entrar a un trabajo. Por ejemplo, estoy pensando en el idioma, por ejemplo, el segundo idioma que el inglés, para, para el área que tú quieras postular. Y también juega un rol importante eh, las mal llamadas habilidades blandas. Y eso, por ejemplo, en las entrevistas de pasantías se ve mucho. Evalúan mucho cómo el estudiante va a interactuar un mes con todos los abogados del estudio. En el fondo no importa mucho si la persona es nota 7, promedio 7, si al final se va a relacionar más con todos. En el fondo, siento que ahora se le está dando mucho énfasis a todos estos temas, que la persona se sepa relacionar, que efectivamente sea proactiva y que al final se pueda integrar como uno más durante un mes a una pasantía, ya que es una experiencia que se acerca bastante a lo que es el trabajo de abogado y se puede apreciar también mucho lo que, lo que hace un abogado en un estudio jurídico grande. Y no creo por eso que las notas sean tan importantes. A ver, por ejemplo, si vamos a un tema más concreto, yo diría que el promedio de notas, valga la redundancia, promedio, para entrar en estudios sería 5,5. Ya hay estudios más grandes que te van a exigir notas 6 para adelante, como sería, no sé, Kelly. Pero la mayoría de los estudios te piden en general de 5,5 para arriba. Y hay otros estudios también que derechamente eso no importa tanto. O sea, al final, con que uno tenga 5,2 o 5,3, pero tenga idioma inglés avanzado y tenga un buen currículum que lo respalde, son factores que se van nivelando uno con otro. Y por eso no se preocupen tanto por el tema de las notas, ya, sino que preocupense de ser un estudiante integral. Bueno, Oye, continuando. Pancho, Sí, si me permites interrumpir, que teníamos una palabra pedida de Joaquín. sí, por favor, adelante, adelante. No, creo que justo la respondieron, Ah, que ya. entiendo que era solamente uno de los factores, pero como justamente eso, ¿con qué nota estaríamos hablando? Una nota aceptable para poder procurar en un estudio. Claro, en el caso de un estudio, como decía Nicolai, tendría que ser alrededor, claro, 5,5 lo ideal. Igual en todo caso, si tenéis menos, 5,3, 5,2, tenéis que compensar con otras cosas, ¿cachai? Eh, el tema del idioma es súper importante. Si ustedes pueden o algunos tienen la facilidad o tienen la oportunidad, preocúpense de aprender un segundo idioma y certificarse en eso, porque
Bueno, depende del área igual en todo caso, porque, por ejemplo, Nicolai, que concentró su práctica en Derecho Corporativo, o sea, todas las pasantías que hizo, la mayoría eran de corporativo. En corporativo se necesita mucho que se sepa el idioma inglés, ya porque revisan a lo mejor escrituras de sociedades que están en otro idioma o tienen que comunicarse con personas que hablan en idioma inglés. En mi caso no fue tan necesario por un tema de que yo al ejercer en el área de litigio, bueno, como digamos los litigios que se llevaban ante, los litigios en los cuales yo intervenía eran aquellos que se llevaban ante tribunales chilenos, de los tribunales ordinarios de justicia, y claro, o sea, el tema del inglés fue necesario más que nada para comunicarle el estado de ciertas causas o el estado en que iba el proceso en ciertas causas a clientes que eran extranjeros. Por ejemplo, me acuerdo que en la última pasantía, que fue en un estudio en Las Condes, que se llama Honorato de la voz, teníamos que comunicarle, por ejemplo, el estado de la negociación de una transacción a la Embajada de Tailandia, ¿ya? Entonces, ahí igual era necesario que las comunicaciones se efectuaran en inglés. Lo otro que también, claro, en litigios podrías llegar a necesitar el idioma inglés es cuando está ahí en presencia de juicios arbitrales, ¿no? O sea, la verdad es que no ha sucedido mucho, pero por lo menos de lo que yo pude experimentar, pero también pasa, en el caso de que los clientes, digamos, sean personas extranjeras. Bueno, Pancho, ¿puedo hacer una pequeña sí, intervención? por favor. Quería complementar lo que habíais dicho sobre el área de práctica, que efectivamente es así. Hay áreas en que hay abogados en que no es necesario que sepan inglés. Y, por ejemplo, en judicial a mí me tocó ver que no se requería inglés para, para trabajar, efectivamente. Y también a nivel de pasantía se ve mucho. O sea, si bien dije que el inglés es un factor importante, no es absoluto, al menos a nivel de pasantía. Por ejemplo, hay muchas personas que me han dicho que les tienen, o sea, tienen como un poco de, no sé si temor la palabra, pero es preocupación por el tema del segundo idioma porque se exige inglés y todo eso relacionado. Sin embargo, yo les puedo decir que para el tema de las pasantías no es tan importante tener un inglés avanzado dependiendo del estudio al que vayan a postular. Por ejemplo, hay estudios en los que efectivamente, por decirlo así, el concurso que se abre para la pasantía exigen inglés. O hay estudios en los que tú vas a una entrevista y te preguntan cómo está tu idioma de inglés, cuántos idiomas manejáis. Pero, por ejemplo, no es ningún impedimento tener un inglés que no sea alto. Por ejemplo, yo fui a Morales y Besa, cuando me acuerdo fui a la primera entrevista, y nos preguntaron a todos en la mesa cómo está el inglés y todo el tema. Y yo les dije, mira, sabéis que tengo el inglés intermedio, estoy trabajando ahora estoy tomando un curso de inglés y mi memoria cito harto inglés, así que igual me manejo un poco en el tema de lo que es como inglés más corporativo, más legal, ¿sí? Entonces, por ahí también uno puede ir salvando ese obstáculo, en el sentido de demostrarle a quien te está entrevistando, mira, pese a que no tengo, no sé, un certificado que dice que hablo inglés C2, me manejo y no es un impedimento para mí para desarrollar lo que tenga que hacer, ya que me las arreglo con lo que tengo y con lo que sé. Quizás el inglés puede jugar un factor importante cuando ya se sabe como inglés muy básico. Pero en general no he visto estudios que rechacen a un estudiante solamente porque no sabe inglés, sino que siempre van a ser factores que van a jugar copulativamente. O sea, en el fondo, ir a una entrevista y ver los papeles con un tema que en 10 minutos uno se hace la idea de cómo es un estudiante en forma global. Entonces, por eso les quería resumir que no se preocupen tanto por el inglés, si es que saben a qué estudio postular y ver qué área quieren para hacer la pasantía. Por ejemplo, tengo entendido que en Barros y Errázuriz sí se trabaja harto en inglés. Pero, por ejemplo, yo hice la pasantía en Filippi y le hice en corporativo y no me tocó ver tanto inglés. No fue algo que fuera todos los días inglés, 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 sino que eran pequeñas cosas. Y a propósito también retomando como el punto anterior sobre las notas,
eh, habían personas que efectivamente habían quedado teniendo 5.5 y hablando con ellos me decían, no, mira, yo postulé con un 5.5 y quedé. Y era de la universidad de, creo que era Chile o la Católica, que son universidades que, por lo que tengo entendido, tienen el promedio más alto en promedio, valga la redundancia, ¿no? En el sentido de decir, mira, el promedio de esta generación, no sé, es 6.2, 6.3, 6.4. En cambio, en nuestra universidad, al menos en mi generación, Pancho, creo que nuestra generación es como 5 y tanto. Claro. Ese es como el promedio de la universidad, en términos de nota. Entonces, por eso no se preocupen tanto. Bueno, Esa era lo otro que también quería dejarles en claro es que hay un tema con la reprobación de ramos en nuestra universidad. Yo sé que muchas veces el hecho de que ustedes puedan a veces reprobar un ramo los desanima mucho en el tema anímico. Y eso muchas veces también ha significado cortapisas para algunos alumnos que son bastante talentosos en el área que les gusta. Aquí nadie tiene por qué ser perfecto en todo. eh, y eso muchas veces ha significado que hay alumnos que son realmente talentosos en determinadas áreas, que saben mucho más que la persona que más matea, entre comillas, y que a lo mejor le va bien en todo, pero estudia, digamos, para la prueba y en el fondo no desarrolla en profundidad lo que la apasiona. Se han perdido bastantes talentos ahí. Entonces, lo que sería bueno que ustedes también tuvieran presente cuando aborden, no sé, una reprobación de un ramo, es que sí, es una situación lamentable, pero ustedes tienen que hacer de tripas corazón a veces. Sí, a lo mejor un día a lo mejor va a ser de pena, de tristeza, pero después un vasito de agua con azúcar, tratar de respirar y retomar, y retomar. Porque lo importante es que ustedes no abandonen. Eso es lo más importante. O sea, eh, uno se puede caer 1.000.000 de veces, pasa, es natural, no hay nada malo con eso, pero lo importante es nunca abandonar, porque ya cuando ustedes tiran la esponja, ahí ya es donde salen los problemas, porque al final es un efecto dominó. ¿Ya? A veces los alumnos empiezan con reprobar un ramo, se desaniman tanto anímicamente que les empieza a ir mal en otro, en otro, en otro, en otro, y al final terminan fracasando en todo. Entonces, siempre es bueno tener una actitud distinta frente a el problema de la reprobación. El segundo punto que yo coloco ahí dice, enfócate, enfócate, y si te sobra tiempo, enfócate. ¿A qué me refiero con esto? Va a suceder que muchas veces usted a lo largo de la carrera, yo diría que tal vez alrededor de tercer año, en donde ya uno tiene acceso como a optativos más de profundidad, uno tiene acceso, digamos, a desarrollar más profundamente áreas del derecho que a uno le guste. ¿Ya? Ahora siempre tienen que tratar de enfocarlo desde un punto de vista práctico, o sea, a ver, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, van a haber algunos que les interesa ser docente, en mi caso no, no tengo creo que no tengo ningún talento para ser profesor, pero sí, no sé, por los que les gustaría más la investigación y la docencia, bueno, centrarse en temas de metodología, por ejemplo, a los que les gustan más los temas de más racionalidad en el derecho, digamos, no sé, a los que les gusta más filosofía del derecho, teoría del derecho, eh, pueden tratar de enfocarse en eso desde un punto de vista académico. Pero para las personas que les gusta más el tema práctico y les gustaría, digamos, desarrollarse más en eso, siempre es bueno buscar áreas que están al alcance de uno, y están al alcance de uno porque configuran las áreas de práctica en los diferentes estudios jurídicos y en los diferentes servicios públicos. Por ejemplo, es súper importante que ustedes se manejen muy bien, siempre se manejen muy bien en los ramos que son del examen de grado. Esa es una de las grandes fortalezas, yo diría, que tiene nuestra universidad a nivel profesional. El estudio que nosotros le damos tanto a derecho público como a derecho civil y a derecho procesal es un estudio relativamente acabado, ¿ya? Más allá de los estilos particulares que tenga cada profesor. Ustedes saben también que hay profesores que imparten las cátedras que tienen distintos criterios, profesores que tienen también inclinaciones más dogmáticas y más doctrinales, y hay profesores que tienen inclinaciones mucho más prácticas porque, digamos, se mueven en ese ámbito. Por ejemplo, yo todo el ciclo de Derecho Procesal lo tuve con el profesor Oscar Silva, que es un profesor que se dedica solamente a litigar.
en materias civiles y creo que ejerce algo en laboral. Y así, o sea, ustedes tienen que también ir viendo cómo toman los ramos, por ejemplo, en el sentido de que ya, si a mí me interesa, por ejemplo, el derecho marítimo, bueno, evidentemente voy a tener que saber normas internacionales, entonces, junto con tomar el optativo de derecho marítimo, tratar de ver algo de legislación internacional, ojalá haber sido bueno en derecho internacional público, y lo mismo pasa, por ejemplo, si a ti te gusta el litigio, evidentemente tienes que irte enfocando en lo que es procesal, y bueno, lo del fondo que sea civil o penal. Pancho, ¿te puedo complementar un poco? Sí, sí, por favor. Disculpa que te interrumpa, pero o sea, Sí. agregar que también en ese sentido de especialización sería bueno que empezaran a leer por su cuenta también aquellas cosas que más les interesan. Por ejemplo, yo leo harto de comercial por mi cuenta. Tengo manuales y me los voy leyendo porque me interesa ir más allá de lo que puede ser el pregrado. O también, por ejemplo, ver, no sé, ir a seminarios, ir a meterse a estos webinars que que se están haciendo ahora sobre distintas materias. También siento que es una buena forma de ir especializándose y, como dijo Pancho, ir enfocándose en la materia. Igual les va a servir harto después cuando ustedes vayan haciendo sus primeras pegas, darse cuenta de que efectivamente lo que fueron leyendo por su cuenta dio frutos y entienden también de mejor manera a lo que se enfrentan. Y ahí yo pienso que la carrera tiene una paradoja, que en el fondo para ser un buen abogado se te exige saber mucho en general el derecho común podemos decir, pero al mismo tiempo te exige cada vez más especialización. Cada vez más las áreas del derecho se van especializando unas dentro de otras, pero al mismo tiempo se exige, es muy importante tener claro cómo es el derecho común, saber mucho derecho civil, por ejemplo. En mi caso, es esencial para entender todo lo que son las sociedades anónimas, las compraventas o los contratos mercantiles, y en ese sentido que ahora que estoy preparando el grado, ha sido una súper buena experiencia estudiar civil porque me ha ayudado a crear mejor un esquema unitario de lo que es el derecho. Y eso también es un punto fuerte de hacer pasantías o procurar, que uno puede ver ahí el derecho en su conjunto y no tanto como compartimentos estancados como se ve actualmente en la carrera por un tema pedagógico. Bueno, además de lo que, bueno, también retomando el punto de Nicolai, es muy importante que ustedes empiecen a seleccionar qué lecturas o a preguntar, porque también en preguntar no hay engaño, o sea, ustedes tienen que empezar a ver qué lecturas seleccionar para lo que a ustedes les gusta más. Y eso es importante empezar a hacerlo no solamente ya en cuarto o quinto año, sino que ojalá desde tercer año, aunque sea de una lectura. No pasa nada malo por querer saber más, o sea, claro, uno siempre escucha yo no le voy a llamar de otra forma que excusa, digamos, porque hay muchas personas que dicen como, me da paja, así como, no, qué paja, así estudiar derecho aparte de lo que ya estudio para el pregrado. Pero la verdad es que si ustedes lo hacen, digamos, le dedican un tiempito, digamos, a enfocarse, a especializarse en lo que les gusta, la verdad es que eso trae bastantes frutos afuera, porque en el fondo ustedes van a dominar muchas cosas de detalle que van a marcar la diferencia respecto de otros profesionales que a lo mejor sí se formaron una buena base y todo, pero en el fondo no tienen un conocimiento cabal en la materia especial, ¿ya? Porque hoy en día es mucho más fácil de que todo el resto de las universidades y todo tengan una buena formación basal, entre comillas, o sea, que se manejen en lo básico de derecho civil, procesal, derecho público, administrativo y constitucional. Pero en la especialización hay mucha importancia, hay mucha importancia. Yo recuerdo que también en la última pasantía, yo nunca esperé que me tocara ver procedimientos concursales de liquidación, que es parte del plan común de derecho comercial, pero claro, o sea, hay cosas mucho más específicas que uno solamente, digamos, puede llegar a dominarlas bien si, no sé, pescáis un manual y te lo leís nomás. Y esto se relaciona también con el tercer punto que colocamos en la lámina, o sea, la importancia de entender a cabalidad las materias y si afuera, digamos, ya procurando, trabajando, nos sirve resumir.
La verdad es que yo me declaro, no sé si Nicolai también le pasará lo mismo, pero me declaro un poco enemigo del tema este de perder mucho tiempo elaborando resúmenes. ¿Y por qué les digo esto? Como método de estudio, digamos, para afuera. A lo mejor a ustedes les puede servir para memorizar en lo interno, en los ramos del pregrado. El Pero afuera, por pregrado. ejemplo, claro, pero afuera, por ejemplo, cuando ustedes ya empiezan a procurar y empiezan a realizar distintas gestiones judiciales o a procurar, ustedes no van a tener el tiempo para hacer un mapa conceptual, no van a tener el tiempo para poner las letritas de diferentes colores, no, o sea, olvídense de eso. Ustedes van a tener tiempo para, no sé, leerse en mi caso, por ejemplo, tener que leerte un expediente que tiene, no sé, 500 hojas en una mañana. Y, o sea, y no es que lo tengas que leer completo, pero tienes que ir rápido buscando detalles importantes, eh, porque como experiencia les puedo relatar lo siguiente. Yo recuerdo que yo trabajé en la gerencia legal judicial del Banco SI, estuve ahí procurando 2 meses en Santiago, y recuerdo que a la segunda semana llegó el gerente del área judicial a la oficina donde yo estaba trabajando y llegó con, llegó con un expediente que parecía una resma de hojas. Y me dice, oye, quería entretenerte un rato, me dijo. Mira, ¿sabes qué? No sé qué es esto que nos llegó, necesito que lo analices y digas si el banco corre algún peligro en este litigio. Y la verdad es que yo como recién me estaba acercando al ejercicio práctico, claro, uno tirita más que espejo de micro, porque en el fondo no tenéis como eh, llega una persona que evidentemente, no sé, o sea, era un caballero que tenía mucha experiencia, o sea, estaba a cargo de la gerencia judicial, y era un abogado que tenía muchos años de experiencia, tenía posgrado, etcétera, pero más que eso tenía mucha experiencia práctica. Entonces, uno tiene mucho miedo de fallar, pero la verdad es que si ustedes no lo hacen, nunca van a saber qué se siente. O sea, es como el dicho que dice, el que no se arriesga no cruza el río. Entonces, bueno, al final, más encima yo le pregunto que para cuándo lo necesitaba, y me dice que no, para la tarde. Y ya eran cerca de las 12 del día, y como que para la tarde era súper relativo, podían ser a las 4 y todo, así que no me quedó otra que no almorzar ese día y ponerme a trabajar. Eh, y bueno, ahí de repente, ahí se notó el sello, digamos, yo diría que de la universidad en lo teórico, porque yo tuve, por ejemplo, Derecho Civil 5 con el profesor Galván. Y me acuerdo que el caso consistía en una prenda sobre los flujos de una concesión de obra pública, en los cuales el banco era, me parece que era fiador o avalaba, digamos, esa operación. El punto es que en el caso concreto yo pude identificar fácilmente la figura descrita pude identificar fácilmente la figura descrita en el expediente y en el proceso, porque el profesor Galván se había dado el trabajo de explicarnos a nosotros cómo funcionaba eso en clase, ¿ya? Y eso es súper importante, ustedes prestenle atención a los profes cuando les den ese detallito útil, ¿ya? Cuando el profesor les diga en la clase, oigan, así funciona en la práctica, eso anótenlo, porque no se les puede olvidar, es súper importante. Eh, bueno, y retomando el tema de la diapositiva, o sea, como les decía, ¿sirve resumir afuera? No, directamente no. O sea, ustedes tienen que empezar a acostumbrarse eh, a leer manuales. Leer manuales. Si hay algo que no entienden y no se los puede explicar un profesor y todo, pesquen un manual. Léanlo 1, 2, 3, 4 veces hasta que lo puedan entender, ¿ya? Porque en el fondo, cuando estáis ejerciendo, cuando estáis procurando, nadie te pregunta así como, oye, dime cómo se clasifica tal cosa. No pasa. Entonces, por ejemplo, en el caso de los que ejercen en derecho corporativo, tienen que, por ejemplo, hacer el famoso due diligence, ¿ya? Que consiste en analizar, no sé, por el contexto de una fusión puede ser, ahí Nicolai me puede iluminar un poquito más, en el contexto de una fusión de una empresa, por ejemplo, tienen que analizar las diferentes, no sé, los diferentes contratos que tiene esa empresa, el pasivo, las deudas, qué litigios tiene pendiente. Entonces ahí nadie te pide, digamos, saber la clasificación de los actos jurídicos, por ejemplo. Tú simplemente tienes que hacer la tarea que te asignaron, pero claro, uno va a aplicar, eso sí, uno va aplicando ciertas cosas y ciertos conocimientos teóricos, como por ejemplo yo les dije en este caso había pasado con la prenda, con lo que había aprendido con el profesor Galvar. Entonces ustedes tienen que empezar a acostumbrarse a usar manuales, ¿ya? Yo sé que muchas veces sale fácil, pucha, sí, a lo mejor la plata me la puedo gastar en, no sé, unas piscolitas, ¿cachai? Y todo, que nadie les dice que no. De hecho, es muy necesaria la diversión en la carrera porque si no, se vuelven locos. Uno solo ve loco, sí. Sí, no, te volvís loco. Entonces, pero es súper importante que ustedes empiecen a invertir también en manuales o fotocopiarlos, ¿ya? De la biblioteca. Si hay un tema que le interese,
Por ejemplo, no sé, un manual muy bueno en derecho procesal, por ejemplo, para saber recursos procesales, el manual de Mario Mosquera y Cristian Maturana. Es buenísimo ese manual para lo que les gusta el derecho procesal o tienen, digamos, más inclinación hacia los litigios. En derecho comercial, por ejemplo, los que les gusta el tema de la constitución de sociedad y todo, Eduardo Yequier. A los que les guste, por ejemplo, no sé, ejercer más en el área del derecho público y se inclinen más por el recurso de protección, Francisco Pinochet Cadwell, el recurso de protección. Entonces, ustedes tienen que tratar de ir buscando, o sea, qué es lo que más les gusta, hacia dónde pueden enfocarse y saquen manuales, saquen fotocopias, lean artículos, trabajen en eso, porque no va a ser conocimiento perdido. O sea, más de algo en una pasada, aunque lo lean con tedio, aunque lo lean un poco aburrido, bueno, no creo que aburrido, porque en el fondo si en realidad lo elegiste porque era lo que te gustaba, no sé qué tanto te puede aburrir, pero es importante trabajar en eso, o sea, pescar el manual, revisarlo una, otra y otra vez, porque, no, como les digo, o sea, no va a ser conocimiento perdido el tema de estudiar un poco más no hace daño, no hace daño. Bueno, el siguiente... ¿Puedo sumar un poco Sí, sí. a lo que dijiste? O sea, no sé si lo dijiste porque se me cortó el internet en un momento, pero lo que se pasa en el pregrado es una pincelada de lo que es el derecho. Y no es que esté mal, sino que es eso a lo que es lo que más se puede aprender en el pregrado, porque el pregrado no está diseñado para aprender el 100% de una institución jurídica. Por ejemplo, a ver, estoy pensando en Civil 5, que creo que con compraventa no debe tener más de 60, 70 páginas. Y hay manuales de compraventa que tienen, no sé, 60, no, o sea, estoy 700 páginas. Entonces a eso me refiero, nos referimos cuando hablamos del tema de los manuales, que no sé que si les gusta una rama del derecho, no se queden tanto con lo que aprendieron en el pregrado. El pregrado puede ser una puerta de entrada, puede ser una vista vuelo del pájaro de lo que es una institución, pero si quieren manejar una rama del derecho a cabalidad, yo pienso que los manuales es la mejor opción y sobre todo también leer directamente la ley y uno mismo ir sacando sus propias conclusiones e ir analizando de forma directa la fuente que es el derecho. Bueno, sumado a lo también en ese que... sentido, bueno, dale nomás. Sí. No, que me acordé. Que en ese sentido los que están próximos a hacer la memoria o los que ya la están haciendo, pienso que es una tremenda experiencia en ese sentido. En el sentido de aprender. Creo que perdimos el audio ahí. ¿O no? Sí, se le cortó. No sé si se habrá ido. No, aquí sigue. Se quedó medio pegado soviético. Mándale un mensaje y dile que, que se le cortó. Bueno, No, Nicolai, ¿seguimos o no? sí, mejor continuemos, Sí. ahí se reincorporará. Bueno, el siguiente punto es cátedra frente a la práctica. O sea, yo sé que muchas veces ustedes, y porque he escuchado el reclamo, y la verdad es que cuando yo era estudiante, cuando, digamos, estaba en, no sé, segundo, tercero, de repente igual tenía la misma inquietud, digamos, decía como, chuta, ¿sabes qué? ¿Para qué me sirven todas estas clasificaciones que estoy aprendiendo? O sea, ¿para qué me sirve aprenderme tanto concepto? Y claro, o sea, a veces sucede, y eso es lo que igual tenemos que tener claro, o sea, a la escuela igual se le hace la crítica de chuta, no tenemos clínica jurídica, y esa crítica la asumo bien particularmente porque yo formo parte del voluntariado jurídico, que ha hecho las veces de clínica jurídica en la escuela. Pero ustedes tienen que entender igual que eso como de que me enseñen la práctica es una cosa que no es tan real como se piensa. O sea, a uno lo que le pueden enseñar de repente en la cátedra, no sé, es práctica forense. Y práctica forense se refiere a saber cómo redactar un contrato, qué cosas poner en la escritura, ver en concreto cómo funciona la constitución de una sociedad por el método tradicional, aprender a redactar un recurso de protección, o por ejemplo en materia penal, no sé, aprender a redactar una querella. Entonces, digamos, yo creo que en todas las facultades de Derecho, y esto también lo decía el profesor Oscar Silva en un seminario reciente, o sea, en todas las facultades de Derecho, claro, a lo mejor hay algunas facultades que tienen más oportunidades de instancias prácticas, pero ninguna es que, digamos, les enseñen todo lo necesario en la práctica en la misma cátedra.
Entonces ustedes tampoco se pueden, por eso yo les decía, y esto se relaciona con lo que ya habíamos dicho, o sea, ustedes no se pueden quedar conformes con lo que les enseñan en el pregrado y no se pueden quedar conformes con tener una pasantía ya casi al final de la carrera, ¿ya? Y porque no se pueden quedar simplemente con lo que les da la universidad, tienen que trabajar un poco más en ustedes. Y el último punto de este ítem académico es pragmatismo. Pragmatismo, o sea, todas las cosas que ustedes aprendan en la cátedra, traten de bajarla en algún sentido práctico. Y ustedes ahí también pueden demandarle incluso de los mismos profesores, e incluso yo diría, porque al menos yo tenía esa dinámica cuando era ayudante de Derecho Civil, de demandarle a nuestros ayudantes que nos expliquen cosas prácticas, ¿ya? Yo estoy muy seguro, y la verdad es que no tengo muchas dudas en esto, que sus ayudantes, por ejemplo, del Departamento de Derecho Procesal, tienen bastante conocimiento del funcionamiento de las instituciones en la práctica, ¿ya? Entonces, nunca estaría de más que, no sé, pues si de repente tienen una duda, y eso es lo otro también, o sea, ustedes pueden pensar que ya, pucha, en el taller de Derecho Civil aprendí a hacer un contrato, en el taller de Derecho Procesal aprendí a redactar un escrito. Entonces, la verdad es que no se pueden quedar con eso. Porque, por ejemplo, en un taller de Derecho Procesal, claro, uno aprende a redactar entre comillas una demanda, entre comillas una contestación, pero es solamente una cosa. O sea, ustedes tienen que estar constantemente practicando, constantemente revisando escritos. Entonces, no se pueden quedar solamente con lo que ya hay. Y todos los conocimientos que a ustedes se les entreguen en la cátedra, bájenlo a cosas más prácticas. Pregúntenle a los profesores, profesor, ¿qué aplicación tendría esto como en la práctica? O como un ejemplo concreto, no sé. O sea, ustedes, los profesores tienen la mejor disposición, yo creo, en la universidad para decirles eso. Yo, por lo menos los profesores que tuve yo, tanto en Derecho Civil y Procesal y Público, siempre tenían buena disposición para darme ejemplos. Porque en el fondo, si yo no puedo bajar lo que está en teoría, algo concreto, la verdad que a mí, por lo menos en lo personal, me cuesta entenderlo. Si es que no puedo ver a mí, las abstracciones en general me confunden. Entonces, si yo no lo puedo ver en algo concreto, yo tendría a confundirme, así es que me gustaba preguntar el tema de cómo funcionan las figuras en la práctica. Bueno, dicho eso, pasemos a lo que es procurar. Oye, Pancho, déjame corroborar una cosa, porque Nicolai entiendo que ya se volvió a conectar, ¿o no? Nicolai, Estoy metido en el celu. tremendo. ¿Se ve? Ya, Sí. lo recuperamos. ¿Se escucha? Bueno, sí. Ya, buena. Bueno, pasamos Me salí del compu. pasamos al tercer punto, que sería directamente lo que es procurar. También muchos me han preguntado qué significa procurar en términos concretos. Y si tuviera que realizar una definición de procurar, sería o sea, no legal ni nada, sino que a modo general sería realizar gestiones de naturaleza jurídica por encargo de un abogado, ¿ya? ¿Qué tipos de procuradores hay? O sea, no hay solamente una clase de procuradores. Generalmente los tipos de procuradores están orientados en función de las áreas jurídicas que tienen los estudios, ¿ya? O una empresa, en el caso de los bancos, o empresa particular, o alguna repartición pública, por ejemplo, el Consejo de Defensa del Estado, la Fiscalía Nacional Económica, y bueno, diferentes organismos públicos. La verdad es que no tengo muchos amigos que se hayan desempeñado en el sector público, pero sí sé concretamente y de buena mano que hay procuradores en la Fiscalía Nacional Económica, en el Consejo de Defensa del Estado también. Entonces, las diferentes áreas o áreas principales de ejercicio para un procurador están, bueno, judicial, litigio, que se orienta básicamente a la resolución de conflictos por intermedio de un tribunal, ya sea ordinario o arbitral. Corporativo, que se orienta, bueno, Nicolai puede hablar qué hace un procurador corporativo mejor, tiene más experiencia que yo en eso. Por favor. Ahí no sé si... O sea, más que experiencia, es mi experiencia que hice en la pasantía, en la primera pasantía, que me tocó hacer harta pega de procurador corporativo. De hecho, acompañaba harto también al procurador de corporativo que está en Filipinas. Y en el fondo lo que se hace un procurador corporativo es ir al conservador de bienes raíces, ir a tal notaría porque se necesita pedir una copia de tal escritura, ir revisando, no sé, en un due diligence, ir revisando carpetas que tengan los contratos e ir haciendo los checklists
como, a ver, ¿cómo decirlo en términos simples? Como la pega más no técnica, pero sí como la más latera, en el sentido de ir pescando los contratos, ir viéndolos, pero se aprende harto, porque al final eso es el derecho mismo. Es ir viendo cuáles son las cláusulas de estilo de cada contrato, cómo va operando esto, no sé, ir a sacar firmas de una junta de directorio que se celebró, ir a inscribir el extracto de una sociedad al registro de comercio, ese tipo de cosas es lo que hace un procurador corporativo. Y para eso no se necesita ir postulando, y no sé si lo mencionaste, Pancho, o lo vas a mencionar No, más lo adelante. vamos a abordar lo vamos a abordar en un ratito más. Bueno, también hay procuradores que son laborales, realizando gestiones propias de la materia laboral, por ejemplo, asistir a audiencias, incluso también acompañar al abogado a ciertas negociaciones, preparar escritos. Es bastante parecido a lo que hace un procurador judicial, pero bueno, aplicado lógicamente a la rama en específico. Y hay una clase de procuradores que igual son un poco más escasos, pero los hay, los hay en ciertas consultoras o en ciertos estudios que se dedican más profundamente al derecho tributario, que realizan gestiones ante el Servicio de Impuestos Internos, ayudan a realizar declaraciones juradas, etc. Eso es un procurador ya, digamos, en general los procuradores tributarios son procuradores bastante experimentados y que concentraron siempre su práctica en eso. Bueno, esas son principalmente los diferentes tipos de procuradores que existen a nivel de estudios jurídicos o empresas privadas o organismos públicos. ¿Qué hace un procurador exactamente? Bueno, como ya le habíamos adelantado, lo dijo Nicolai, qué es lo que hacía concretamente en el área corporativa, pero yo diría que en términos generales no hay ningún procurador que no haya tenido que ir a hacer gestión en un conservador de bienes raíces, por ejemplo, o realizar gestiones en alguna notaría. ¿Ya? Eso es básico. Es muy importante que ustedes vayan bueno, ahora no se puede porque está el tema de la pandemia, pero apenas, digamos, se pueda, es muy importante que ustedes conozcan el conservador de bienes, que conozcan cómo funciona la notaría, Vean porque como una tarde o temprano les escritura va a tocar. pública. Y vean una escritura pública, o sea, cuando de repente a ustedes les enseñen eso, no sé si lo enseñan, creo que lo enseñan en el derecho de la judicatura, o si no, lo pasarán en derecho procesal En cuando procesal analicen, también. Sí. en derecho procesal, digamos, en juicio ordinario mayor cuantía, cuando analicen el tema de la prueba y vean el valor el valor de la prueba y el valor de los instrumentos públicos, vean ustedes qué es una escritura pública, o sea, no se queden con la definición que les dan del Código Orgánico de Tribunales, o sea, ustedes tienen que preocuparse de saber materialmente cómo una escritura pública. Y de hecho, a mí me pasó que después se les queda como grabado cuál es la estructura básica, ¿ya? El nombre, domicilio, profesión, oficio. Entonces, al final, todas esas cosas te quedan grabadas en la cabeza y después, al momento de tú tienes que redactar un escrito, empezáis solo. O sea, como que no tenéis que estar viendo, estar viendo algún formulario o algo así. ¿Cuánto me pagan por Lo mismo procurar? que con Sí, lo dale, mismo dale. que las inscripciones del registro, lo mismo que con las inscripciones en el registro, en el conservador de bienes raíces, que en el fondo eso se pasa en Civil 2, creo. O sea, en el fondo, cuáles son las formalidades de una inscripción en el conservador de bienes raíces, pero a uno no le queda muy claro, porque en el fondo a uno le dicen cuáles son las formalidades que establece el reglamento que deben tener las inscripciones, pero uno como que no se puede hacer mucho el esquema mental con tanta norma de detalle, pero uno ve una inscripción en el registro del conservador de bienes raíces y nunca más se le olvida cómo es la estructura de una inscripción. Y eso también sirve a la práctica. Bueno, el siguiente punto es cuánto me pagan por procurar o cuánto tengo que cobrar. También muchas veces me ha pasado que las personas que están recién empezando, todo esto, por favor, si ustedes tienen cualquier duda cuando vayan a empezar o cualquier inquietud y todo, tengo la mayor disposición para contestar o tratar de orientarlos, ¿ya? Creo que es una cosa que yo por lo menos, yo puedo disfrutar mucho la carrera en ese sentido, le puedo sacar mucho provecho. Y tal vez lo mínimo que puedo hacer es estar disponible para ustedes si lo necesitan, si es que, no sé, pues están recién empezando y quieren saber, digamos, eh, algunas orientaciones. Ahí cuenten con eso plenamente. Entonces, retomando el punto, ¿cuánto me pagan por procurar o cuánto tengo que cobrar? Bueno, yo sé que a lo mejor no es de muy buena educación hablar de plata, pero hay, digamos, como un precio o una barrera estándar.
que, que bordea básicamente los 400.000 pesos cuando ustedes van a procurar. O sea, menos que eso lo están explotando. Y bueno, les pueden pagar más o a lo mejor les pueden pagar por gestión. Entonces ahí ustedes, para evaluar cuánto tienen que cobrar, por ejemplo, si hay un abogado que les encarga alguna gestión, si hay algún pariente que le dice, oye, necesito oye, redáctame un contrato de compraventa, ¿cuánto me vaya a cobrar? Bueno, la verdad es que un parámetro que yo utilizo de repente cuando asumo esos encargos es cuánto tiempo yo le dedico a eso, ¿ya? Y incluso si tienen que hacerlo, asígnenle un valor a la hora de ustedes. ¿Cuánto vale una hora de ustedes? ¿Ya? Eso es un parámetro bastante objetivo, porque de hecho cuando tú se lo explicitas a la otra persona, desde antemano, yo un consejo, nunca le digan al final a la persona cuánto le van a cobrar. Traten de dejarlo claro desde el principio, ¿ya? Porque así no hay malos entendidos, las cosas funcionan mucho mejor. Entonces, una cosa es que ustedes le pongan tal vez precio a la hora de ustedes y valoren el tiempo. Valoren el tiempo que les tomó, digamos. No sé si tanto la dificultad, porque en el fondo, bueno, la dificultad sí, dependiendo si es muy grande el encargo, pero obviamente esto ustedes lo deberían saber porque son estudiantes de Derecho, o sea, por eso recurrieron a ustedes. Pero eso, o sea, valoren el tiempo, tal vez asignen un valor a la hora y si van a procurar y les van a pagar un sueldo fijo, en lo ideal no acepten menos de 400.000 pesos porque si no eh, van a estar siendo ahí un poco explotados laboralmente. ¿Qué horario tiene un procurador? Una de las grandes trabas yo diría que tiene el tema de que tiene la carrera con el tema de procurar es en los horarios, porque igual nosotros en la carrera tenemos bastantes ramos y de repente armar los horarios para poder procurar es medio complicado, sobre todo porque hay veces que, no sé, tenía una clase en la mañana y después tenía otra clase a las 8 de la noche. En la medida de lo posible que ustedes puedan orientar sus horarios, normalmente un procurador ejerce durante las mañanas, ¿ya? Hay veces que dicen en los anuncios se necesita procurador mediodía, ¿ya? Y ese trabajo implica que ustedes van a Igual trabajar, puede no ser en sé, la mañana o en la tarde. claro, dependiendo, pero si es, por ejemplo, si es en el área judicial el litigio, Depende de dónde uno trabaje. claro, si es en el área judicial el litigio, ustedes sí o sí van a tener que trabajar en la mañana, por el tema del funcionamiento de los tribunales, ¿ya? Entonces, no sé, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, ¿ya? Y incluso tienen que tener cuidado con eso, o sea, ustedes remarquen el tema de la importancia del horario, porque muchas veces, por ponerte la camiseta, entre comillas, y es un argumento súper fácil para explotarse de trabajadores, póngase la camiseta por la empresa, eh, muchas veces de repente se pasan mucho de la hora con los encargos que te hacen. O sea, si ustedes tienen un horario de 8 a 2 de la tarde, ya, a lo más se podrán pasar 2 y media a 3, ya, pero nunca dejarlo hasta las 7 de la tarde todos los días con eso. O sea, eso no corresponde, ¿ya? Y tienen que saber que eso no corresponde. Algunos trámites que deberás realizar previamente para procurar. Bueno, cuando uno se desempeña en un estudio jurídico o en alguna empresa o en un banco o qué sé yo, en alguna organización privada, desconozco cómo lo hacen en el sector público, te piden normalmente un inicio de actividad en el servicio de impuesto interno, es decir, que tú puedas emitir boletas de honorario, ¿ya? Podáis boletear, vulgarmente como se dice. Y para hacer eso, bueno, la verdad es que es bastante fácil porque el servicio de impuestos internos uno lo puede hacer a través de la página web del servicio y ahí están todas las indicaciones. Yo me acuerdo que en la última pasantía yo había hecho cese de actividades antes y después tuve que volver a iniciar actividades y digamos, tuve que hacerlo en muy poco tiempo, creo que 2 o 3 días, porque no tuve la entrevista un día lunes, el miércoles me avisaron que quedé y entraba a trabajar el viernes. Entonces era bastante complicado, pero la verdad es que el servicio de impuestos internos en la página lo hace bastante fácil. Bueno, ahí las personas que tengan dudas ahí me pueden escribir y les enseño cómo se emite, entre comillas, la boleta honoraria electrónica. Y en el caso de algunos procuradores, yo diría que sobre todo los que tramitan en sede laboral y en sede judicial el litigio, les piden el ius postulandi. Y el ius postulandi, bueno, este concepto ya un poquito más formal, si le queremos llamar de esa manera, el ius postulandi es la facultad de comparecer en juicio ante los tribunales en representación de terceros contando con el patrocinio de un abogado.
Vulgarmente, ¿qué significa contar con el patrocinio de un abogado que te presten la firma, ¿ya? Y que te deleguen poder en una causa, ¿ya? Y el jus postulandi, digamos, se acredita que ustedes lo tienen, ustedes acreditan tener esta facultad en términos prácticos a través de un certificado que emite su casa de estudio, ¿ya? En el caso de nosotros, claro, o sea, para los estudiantes de tercero, cuarto, quinto, hasta 2 años después del egreso, si no me falla la memoria, pueden tener jus postulandi. El proceso para obtenerlo, bueno, creo que ahora por el tema de la pandemia está siendo vía online, ahí José Manuel les puede aclarar mejor ese punto. Yo lo obtuve en su momento presencialmente. Y bueno, ¿para qué les va a servir? El jus postulandi, primero aclarar que no es necesario para toda clase de procuradores. De repente me dicen, oye, ¿sabes que quiero hacer una escritura de... Me encargaron de hacer una escritura de compraventa y, oye, ¿voy a necesitar el jus postulandi? La respuesta es no, no lo van a necesitar. El jus postulandi ustedes solamente lo van a necesitar cuando vayan a comparecer en tribunales, ¿ya? Vayan a comparecer en tribunales en representación de otra persona. Y la verdad es que, bueno, o sea, ustedes también tienen, y es muy importante para los que vayan a ejercer con jus postulandi y tramitar en el área judicial o en el área laboral. Ojo, una cosa que no mencioné, en sede penal no hay procuradores. No, por ejemplo, no va a poder comparecer a una audiencia juicio oral un procurador. Ya en sede penal tienen que ser abogados habilitados para el ejercicio de la profesión. Pero eso no significa que en el área judicial no te encarguen hacer algunas gestiones de naturaleza penal o vinculadas con el área penal. Claro, que son más que nada extrajudiciales. A mí, por ejemplo, me tocó ver, revisar causas penales y, no sé, pues me mandaban a hacer diligencia a la fiscalía, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, para que no se desilusionen los que les gusta el área penal, no es que no tengan ninguna chance, les va a servir. Y bueno, como les estaba diciendo, el jus postulandi no es necesario para toda clase de gestiones, solamente cuando ustedes vayan a comparecer en tribunales, ¿ya? Y ahí lo que hace el abogado es delegarle poder a ustedes. ¿Y qué tienen que hacer? O sea, ¿basta con la delegación de poder? ¿Qué es lo que tengo que hacer? No, ustedes tienen que autorizar poder, ¿ya? Y autorizar poder se hace exhibiéndole el papelito que les dan en la universidad del jus postulandi, exhibiéndoselo al secretario del tribunal, ¿ya? En el tribunal civil, digamos, el juzgado de letras, ¿ya? Bueno, todos esos consejos uno los va aprendiendo como en la práctica, porque cuando tú recién estás empezando, y eso es lo otro también, o sea, yo diría que casi el 50% de nuestra escuela no tiene idea qué hacer cuando entra al tribunal, o sea, dónde tenéis que ir, a qué mesón tenéis que ir, con quién hablar, qué funcionarios hay, y todo eso se aprende ejerciendo, entonces eso es muy importante que ustedes lo tengan presente. Por ejemplo, cuando ustedes le deleguen poder en una causa, van a ver que el abogado les va a pedir firmar el escrito electrónicamente. Y uno dice, chuta, ¿cómo firma electrónicamente el documento? Se hace a través de la oficina judicial virtual. Ustedes van a ver que hay un apartado que dice escritos por firmar, ¿ya? Y ahí ustedes pueden firmarlo digitalmente. No es que ustedes tengan firma electrónica avanzada, eso es otra cosa, pero cuando uno firma escrito a través de la oficina judicial virtual, eso constituye firma electrónica simple. ¿Y por qué es relevante esto en el caso de los procuradores que tramitan en sede judicial o el litigio? Es porque para entenderse de que el mandatario, de la persona a quien le han delegado el poder, para entender que el delegado ha aceptado el encargo, hay que firmar el escrito. De hecho, en el escrito que se llama delega poder, que es el escrito forense práctico cuando a ti te delegan poder en una causa, el encabezado dice delega poder. En lo principal delega poder. O si no, simplemente dice delega poder nomás. En esa letrita grande, en negrita, en mayúscula, que es lo primero que aparece. Y abajo de ese escrito, en la última parte, siempre le ponen quien firme, el señor tanto tanto, Ruth tanto tanto, estudiante habilitado en derecho, etcétera, etcétera, de mi mismo domicilio, quien firma en señal de aceptación. Y eso es importante, por lo que yo les dije, o sea, si es que no está firmado el escrito, no se va a entender que aceptaron la delegación de poder. Por lo tanto, es muy importante que ustedes sepan operar la oficina judicial virtual y sepan firmar el escrito electrónicamente, ¿ya? Y esto es solamente un ápice, o sea, este detalle que yo les estoy contando es una de las millones de recomendaciones que les podría dar respecto al ejercicio práctico de procurar, pero
la verdad es que no los quiero aburrir mucho con eso. Bueno, como les dije, no es necesario para todos los casos. ¿Cómo lo obtengo en la facultad? Bueno, creo que ahora el trámite se realiza de manera online. Y ya les dije también a quién se lo tienen que presentar cuando les toque acreditar poder. ¿Cómo empezar? Esta diría que es como una de las preguntas centrales de la charla. ¿Cómo comenzar? Porque muchos dicen, chuta, la verdad es que no tengo experiencia, no me he desarrollado mucho, etcétera. Y entonces aquí les damos nosotros algunas alternativas para que ustedes las puedan considerar. Siempre va a pasar que algún familiar o algún amigo necesite una gestión, ya sea redacción de un contrato, aunque sea un contrato que no sea tan glamoroso, a lo mejor puede ser un contrato de arrendamiento, un contrato mandato, un contrato comodato, un usufructo, etcétera, etcétera. Y la verdad es que es muy bueno comenzar, digamos, practicando con eso. Y siempre teniendo presente una cosa, que es la responsabilidad con lo que se sabe y con lo que no. Por ejemplo, si ustedes están en segundo año, no pueden asumir, por ejemplo, el redactar una compraventa con usufructo, ¿ya? Por más de que se puedan conseguir un formato, ¿ya? Una cosa muy importante con el tema de los formatos. Formatos hay miles. Hay muchos formatos de escritura compraventa, formato de esto, y ustedes seguramente lo habrán visto. O sea, siempre nos falta la persona que anda pidiendo, oigan, ¿alguien tiene un modelo de esto? Sí, o sea, los modelos sirven para que ustedes se orienten y mantengan cierta tradición, digamos, la manera de formular los escritos. Pero ojo, los escritos tienen fallas. Los formularios, perdón, los modelos tienen fallas, ¿ya? Y ustedes tienen que preocuparse de revisar meticulosamente, si es que el formato que ustedes están usando se adecua realmente a lo que ustedes necesitan, ¿ya? Porque si es copiar y pegar, la verdad es que eso no requiere ningún talento, y por copiar y pegar han pasado errores graves, ya sea en causa, en litigio, o ya sea en otra clase de escrito, un contrato, etc. Entonces ustedes pueden empezar realizando gestiones para familiares o amigos, ya siempre con la responsabilidad de lo que ustedes saben y lo que no. Si hay algo que ustedes no saben o no sienten que son capaces de hacer, no lo hagan, ¿ya? ¿Y cómo ustedes lo van a saber en concreto? O sea, tienen que también ver cuánto saben en general del tema, ¿ya? Y cuánto saben en particular. Si dominan bien, digamos, la figura básica. Ahora, si no saben nada de nada, lo que pueden hacer, y les doy la recomendación, es que pregunten, ¿ya? Porque a mí me pasaba en un principio que habían cosas que directamente yo no sabía o no alcanzaba como a abarcar, y lo que yo hacía era, bueno, a lo mejor lo dejaba como pendiente, y yo le preguntaba a un abogado o una persona que sí sabía, no familiar, y ahí la respuesta pasaba por mí, y eso es lo importante, porque si ustedes le preguntan a otra persona y la respuesta al caso jurídico que ustedes tienen pasa por ustedes lo van a interiorizar, lo van a aprender, ¿ya? Y eso es súper importante. Cuando no sepan algo, bueno, le pueden preguntar a otra persona y que la respuesta pase por ustedes den la respuesta, ¿ya? Otra alternativa es postular a pasantías. Bueno, las pasantías de los estudios jurídicos normalmente, no sé si este año cómo funcionará con el tema de la pandemia, pero normalmente empiezan a contar de septiembre, si mal no recuerdo. Nuestra escuela comparte las convocatorias. Si no, pueden revisar en las páginas de los estudios jurídicos. Y bueno, las pasantías normalmente se desarrollan en los meses de enero y febrero, a veces marzo también. Y bueno, ahí les van a pedir una serie de antecedentes, el currículum, concentración de notas, certificado de ranking, etcétera, etcétera. Ahí ustedes, ojo, no pierden nada con postular. O sea... Siempre va a ser una experiencia, para bien o para mal. Claro, o sea, y de hecho... yo me acuerdo que postulé, creo que el año pasado postulé a 6 pasantías, quedé en una. Y este año postulé a 6 también y quedé, o sea, hice una también. Y uno, más que achacarse por no quedar, tiene que sacar las lecciones que le da eso, porque al final es una experiencia. Y bueno, qué hice bien, qué hice mal, en qué puedo mejorar. Y a veces uno se lleva bonitas sorpresas cuando repiensa las cosas y enmienda el camino, decirlo así. Y mejora su marca personal, como se dice en tema de gestión de recursos humanos. Así que no se achaquen si postulan a una y no quedan, sino que
postulen a varias y, como les dije, no tiren como todas las cartas a una sola pasantía, sino que postulen a varias. A lo que más puedan postular, postulen. Bueno, y ahí también tiene que ver con un tema de gustos personales de cada uno, a qué estudio quiere postular uno, porque tampoco todas las pasantías son iguales, no todos los estudios son iguales, y puede haber unas pasantías que quizás les gusten más que otras, u otras que derechamente no les interese o tengan ciertas reticencias. También siento que el estudio no solamente lo elige a uno, sino que también uno elige el estudio. Entonces ahí ojo con eso. Bueno, la segunda alternativa era esa, postular a pasantías, y la tercera es postular un empleo como procurador, que es para realizar labores ya no durante el verano nomás, como en las pasantías, sino que realizar labores durante un año completo, o sea, un trabajo. Y ahí lo importante es que ustedes elijan vean bien el tema del horario. Como yo les dije, yo sé que es muy difícil organizar un buen horario en nuestra escuela por la cantidad de ramos que tenemos, eh, pero si es que tienen la posibilidad, aunque mínima que sea, y está a su alcance hacerlo, adecuar el horario para que tengan algún rato libre en donde puedan procurar, eh, se los recomiendo, sí o sí, a ojos cerrados. Eh, y también eso se vincula con la importancia de controlar tus tiempos. O sea, ustedes tienen que aprender a manejar sus tiempos, ¿ya? Armar, armar los horarios. Bueno, yo creo que eso ya está de más decirlo, porque ustedes ya con el tiempo van, digamos, sabiendo dónde les aprieta el zapato. Eh, y hay una pregunta. Sí, adelante, por favor. Sí, que respecto a eso, que el tema de organizar tus tiempos, ¿cuál es la mejor forma de convalidar el estudio, por decirlo así, con el trabajo? Y sobre todo en el hecho de que la gran mayoría de los estudios jurídicos de las empresas están en Santiago. Asimismo, la gran mayoría de la oferta está también en Santiago. ¿Y cómo convalidar el hecho de estudiar en Valparaíso y quizás trabajar en Santiago y así? Bueno, directamente, bueno, ahí no te voy a mentir, o sea, yo diría que es materialmente imposible el hecho de procurar durante el año en Santiago y al mismo tiempo estar estudiando en nuestra escuela. O sea, eso no se puede. Pero claro, o sea, lo que tú podrías hacer como recomendación, podrías postular una pasantía en el verano y postular a un trabajo de procurador en algún estudio o empresa de la región, ¿ya? Tratar de verlo por ese lado. Pero claro, o sea, materialmente es imposible, nadie se puede multiplicar por dos para estar o estar en un minuto, digamos, en Santiago y en un minuto en Valparaíso. Lo otro que es importante respecto de esto, y también tal vez va a sonar un poco perverso que lo diga, o tal vez medio mafioso, pero es muy importante que ustedes empiecen a formar su pequeña red de contactos o de amigos, ¿ya? En el caso mío y Nicolai, bueno, empezamos prácticamente de la nada, como que no creíamos tampoco, yo no creo ser ni Andrónico Luxic, ni nadie por el estilo como para decir, ¿sabes qué? Mira, yo hago una llamada y me arreglan la vida. No, pero sí me preocupé a lo largo del camino ir llevándome muy bien con mis compañeros de trabajo, y esas después son personas que te pueden recomendar. Siempre es bueno dejar una excelente impresión en los trabajos que uno realiza, porque al final del día todo opera, o sea, la voz se corre. Entonces, el hecho de que ustedes realicen una buena labor y la confianza, siempre la confianza, su mejor capital va a ser siempre la confianza. Una persona que no transmite confianza en nuestra carrera está sonada, ¿ya? ¿Y qué cosas son importantes para transmitir confianza? Bueno, eso lo vamos a ver en un apartado más adelante, donde vamos a abordar los aspectos ya más personales o las cualidades personales como que a ustedes los pueden ayudar a potenciarse. Pero es súper importante trabajar en el tema de la red de contactos propios, o sea, empezar a ser amigos, hablen con gente de otras carreras, o sea, no mantengan amigos que sean solamente de derecho, ¿ya? Suele pasar en nuestra carrera que al final te empezás a rodear solamente de pura gente de derecho, porque también nuestra facultad estamos nosotros y teología nomás, o sea, no compartimos mucho con otras carreras, pero nunca hay que perder de vista el hecho de que ustedes tienen que conocer de otras disciplinas. Por ejemplo, eh, a mí me pasa mucho que converso con personas que son arquitectas, eh,
y uno también de repente, no sé, o sea, que el hecho de manejar ciertas ideas o ciertas nociones de arquitectura o ciertas nociones del diseño, por ejemplo, es súper importante, ¿ya? De hecho, no sé, no sé si recomendárselos, pero bueno, ahora no sé si lo están dando como ramo general, pero si no sé, pudieran tomar un optativo de teatro, por ejemplo, es muy recomendable. Porque, por ejemplo, cuando ustedes comparecen en un tribunal solo y se tienen que enfrentar a otro abogado que no saben cómo hacer, que no saben si va a ser amable o va a ser pesado, tienen que ir con actitud, ¿ya? Y esos talleres de teatro que ustedes pueden mirar súper aguados en la escuela, les pueden servir bastante, sobre todo para las personas que son más introvertidas, ¿ya? Eh, entonces, bueno, retomando eso, es súper importante que ustedes construyan su red de contactos propia, ¿ya? Aunque suene mafioso y todo, es bueno el hecho de que ustedes tengan a quien acudir, ¿ya? Eh, es como lo que le llamábamos con otro amigo mío la teoría del imperio comunitario. O sea, ustedes van a poder ayudar a algunas personas y esas personas las van a poder ayudar a ustedes. Es recíproco, ¿ya? Tal vez me van a retar las personas que son más asiduas al derecho público y al tema de la propiedad, porque eso yo sé que en las instituciones públicas es mal mirado y está bien que así sea. ¿Ya? Pero mientras ustedes estén como de estudiantes ahora, preocúpense de eso, ¿ya? Porque les va a ayudar mucho. ¿Te puedo complementarte? Sí, sí. No sé si lo vas a mencionar más adelante, pero hacerse también un perfil en LinkedIn es súper útil. Ah, sí, también. El LinkedIn, que es como un Facebook profesional, por llamarlo de alguna manera. Claro, es como un Facebook de trabajo. Ahí ustedes pueden Y hacer en general ahí están todas las ofertas también, de claro, pasantías, y ahí se va armando la red de la universidad. Yo siempre agrego a personas que son de la universidad, que son de otras universidades, porque al final ahí LinkedIn es una herramienta que está tomando harto peso actualmente. Y yo tengo el mío hace 2 o 3 años, y de ahí por ahí yo me he enterado de las ofertas que son de pasantías. Y creo que es una buena forma de mantener contacto con personas que comparten tu mismo interés profesional. Sí, o sea, preocúpense también de eso, de hacerse el LinkedIn, porque ahí, sobre todo porque ahí aparecen la mayoría de las ofertas, ¿ya? Ahí siempre andan publicando los anuncios de que se necesita procurador, se necesita, o se abre una pasantía. En general ahí en esa red social aparecen digamos, las oportunidades. Bueno, ¿qué pasa si les va bien? Pues, o sea, si es que ya están en funciones, si es que ustedes ya logran empezar a salir del cascarón, como le llamo yo, primero sean responsables con lo que saben y con lo que no. A eso me refiero con ser responsable con tus conocimientos. Preocúpense siempre de saber más, pues no se queden nunca con lo básico, que ya sería redundar en lo que ya hemos dicho, controlar el tiempo. Les va a pasar de repente que cuando estén procurando o estén en la pasantía se van a ver casi agobiados a veces por las muchas cosas que tienen que hacer. Pero ahí ustedes hagan una pausa, tomen un respiro y háganse un esquema mental. Cómo, en qué horario van a hacer qué cosa, qué es prioritario, qué no es prioritario, qué puedo dejar para mañana, qué me pidieron para ayer, que es una frase que se utiliza mucho yo diría que en los lugares donde hay una alta exigencia, alta demanda de trabajo. ¿Para cuándo necesitáis esto? Para ayer, al tiro. Entonces, distingan Ya lo he eso. escuchado. Entonces, para que no se agobien, porque de hecho les va a pasar que cuando de repente, no sé, puedan estar en un estudio o en una firma, o si no, en cualquier institución, de repente van a ver que en el escritorio tienen como 5.000 expedientes y no saben por dónde empezar. Y ahí viene el decaimiento anímico y empezamos con los problemas de nuevo. Pues entonces ahí viene la frustración, ¿ya? Pero ante eso, control, control. ¿Qué es prioritario? ¿Qué no lo es? ¿Qué voy a hacer primero? ¿Qué voy a hacer después? Bueno, cuidar las reacciones explosivas. A ver, una cosa que es súper importante en el aspecto laboral es el tema del carácter, ¿ya? Las personas que en general, hoy en día, por lo menos en el aspecto legal, cuando te toca trabajar en equipo, en las pasantías, el procurando, etcétera, las personas que son malas pulgas o que tienen reacciones demasiado explosivas no son muy bien miradas, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo tú pasáis mucho tiempo del día, de hecho en las pasantías pasáis todo tu día junto a las mismas personas, entonces tener una persona al lado que
insoportable pesada, obviamente que genera un mal ambiente de trabajo y las personas trabajan muy mal, ¿ya? Cuando no Perjudica hay... todo. Perjudica a todo, o sea, una persona, el tóxico perjudica a todo, o sea, preocúpense siempre de eso, ¿ya? Incluso a veces es duro, porque a veces hay situaciones que no son muy agradables y, chuta, y tú tenés que así como, no podéis, digamos, golpear la mesa o pararte e irte de enojado. Eh, no, eso no, la verdad es que no, es bien desaconsejable. Lo otro también es la manera como ustedes asumen las labores. Yo siempre me acuerdo que, bueno, Nicolai me fue a ver una vez después del trabajo a la oficina, nos juntamos a tomar un café y él vio, digamos, la cantidad de expedientes y de causas que me tocaba revisar en el banco. Y, y bueno, o sea, ahí yo le conté que mi jefe me vio así como lleno de cosas y mi mismo jefe me preguntó, oye, te veo con hartas cosas, ¿estás estresado? Como poniéndome a prueba. Y yo le contesté, no, no, hay que organizarse nomás. Entonces siempre traten de mantener esa actitud, ¿ya? Eh, la tolerancia a la frustración es muy importante en esto, ¿ya? Hoy en día yo diría que hay muchas cosas que como que presionan o hacen fuerza para que las personas no tengan tolerancia a la frustración, ¿ya? Y aquí yo sé que voy a tocar un tema sensible en la carrera con el tema respecto a la salud mental. Sí, una cosa es lo que nos pueden exigir en la carrera, pero ya otra cosa es que ustedes van a ver afuera que la exigencia igual es harta. Y no hay, digamos, no hay otro salvavidas, o sea, o lo hacís o lo hacís, o sea, o cumplís con tu trabajo o te vais. No tenía otra alternativa, o sea, el, el mismo tema este de la cantidad de trabajo eh, es una cuestión que tienen que aprender a abordarla. Eh, trabajar en eso sí les cuesta mucho, de a poco. Eh, la pregunta, por favor, Joaquín, adelante. Ah, no, no se me tuvo que haber quedado Ah, la mano arribita. perdón. Bueno, entonces, eso es súper importante. O sea, yo sé que de repente a ustedes les cuesta manejar el estrés. A mí también me pasó. O sea, ustedes no crean que no crean que lo estoy tratando de que son unos flojos, que ustedes no tienen idea de nada y que no. Yo pasé por lo mismo que ustedes. O sea, yo también yo pasé por la prueba oral en la que tú antes de la prueba oral vomitaste o tenías náuseas o el día anterior te deshiciste en el baño porque en realidad no estabas muy nervioso. Eh, todos pasamos por eso, pero la verdad es que yo sería un mentiroso de marca mayor si les dijera que afuera no hay otros miedos iguales o peores que ese. Por ejemplo, la primera vez que me tocó ir a una audiencia contra un abogado y me mandaron solo, ¿ya? O sea, estaba muerto de susto, pero ya una vez que uno lo hace, no es tan terrible, ¿ya? Y eso tienen que tenerlo siempre presente. Eh, lo otro que también puede pasar es cómo yo manejo en la carrera eh, el aspecto personal mío y cuánto influye en el aspecto profesional. Eh, yo me acuerdo, no sé, el caso de un amigo que, por ejemplo, lamentablemente, no sé, terminó con la polola y la verdad es que se fue a la ñoña con los ramos y terminó muy mal en lo académico. Eh, y eso les puede pasar, o sea, son cuestiones de la vida. Yo, a modo de infidencia personal, yo cuando estaba en cuarto año, que ahí era Derecho Civil 5, falleció mi abuelo. Y yo me crié con mi abuelo, entonces para mí esa pérdida significó mucho. Eh, la verdad fue un golpe de los más duros que he recibido en lo anímico. Eh, pero ahí lo que hice en ese momento fue apoyarme en amigos. Eh, bueno, en mi fe también, pero digamos, más que nada en mis amigos. Y eso es muy importante que ustedes lo vayan viendo. Vean qué redes de apoyos tienen frente a lo emocional. Eh, sepan también que muchas veces ya es bueno que a uno le soben la espalda y que le digan, sí, ya, pobrecito, está bien, porque hay que comprender el dolor, pero después viene algo más. Hay un paso posterior. Y ese paso posterior significa, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué pasa? Y eso nunca lo tienen que perder de vista, porque si no, se van a estancar, van a estar en el charco y al final los únicos que se pueden sacar de los problemas o del charco
son ustedes mismos, ¿ya? Por más que uno tenga amigos buenísimos que uno le digan, no, sí, ánimo y todo, si uno no está convencido de salir, no va a pasar, ¿ya? Así es que vean eso, trabajen las redes de apoyo en quienes se puedan apoyar en lo más personal. Y descansar La de vez en importancia del cuando ocio. también. ¿Cómo? Y descansar de vez en cuando también. O sea, relacionado con lo que estás Sí, diciendo, yo creo que todos hemos tenido momentos buenos y momentos malos. Yo creo que todos. ¿Sí? Porque personalmente lo que yo hago es, no sé, si estoy un día en que no estoy bien y no estoy rindiendo bien, me tomo el día simplemente, no sé, dejo estudiar y, no sé, salgo a caminar, salgo a hacer ejercicio y de verdad siento que es súper terapéutico, porque al final es sano en un momento determinado decir, ¿sabéis que no estoy rindiendo bien? Basta, voy a tomarme un descanso, después sigo con esto, no tengo ningún apuro por el momento. Voy a dormir bien y mañana lo veo. Y es súper bueno eso. y además, Aprender a... bueno, además de eso, ese es el tema, o sea, afuera, por eso yo les diría que yo sería muy mentiroso, al menos desde mi experiencia, sería muy mentiroso si les dijera que afuera no hay tensiones mayores a las que ya han tenido en la carrera. Las hay. ¿Cuál es la gracia o cuál es el premio, entre comillas? Porque ustedes a lo mejor pueden estar pensando, chuta, ¿sabes que esta cuestión fue puro sufrimiento? Y la verdad es que no veo dónde está la recompensa y todo. Bueno, la recompensa es que si ustedes aprenden a manejar eso y a controlar, no sé si a controlarlo, porque igual el control de la emoción es complicado, pero si aprenden a mantener bajo control esas cosas y tratar de adecuarse bien, bueno, la recompensa está en que de partida van a poder desarrollarse mucho mejor, porque van a poder separar las cosas, ¿ya? Y eso es súper importante, separar el aspecto personal, el aspecto profesional. Cuesta, es difícil, pero si logran hacerlo, bueno, también va a pasar que se van a poder desarrollar mucho más, y lo otro es que se van a sentir mucho más identificados con lo que están estudiando, ¿ya? Ustedes pueden decir, bueno, ¿y para qué me va a servir esto de intentar practicar, de empezar a salir a procurar, etcétera? ¿Para qué les va a servir? Bueno, básicamente es para saber que estoy parado en el lugar correcto. O sea, cuando tú ya empezás a adquirir cierta experiencia, uno, por lo menos en mi caso, uno se va sintiendo mucho más realizado. A mí que me gusta ejercer en el área de litigio, sé que esa es mi área, o sea, como en eso me quiero desarrollar, eso es lo que me gusta. Y no sé, saber que eres valorado en tu medio, y eso también es como cíclico, porque cuando tú empezáis, después incluso tu autoestima ya empieza como a subir y eres menos vulnerable, digamos, como esos bajones o esas caídas, ¿ya? Ahí está como la ganancia, si quieren verlo en ese sentido. La importancia del ocio, no dejen de carretear, eso es súper importante, no dejen de hacerlo. Evidentemente no lleguen curados a las reuniones con los clientes ni al trabajo. Por ahí hay un par de historias en los estudios donde trabaja Nicolai y creo que algunos también miembros de aquí, Sí. algunos asistentes de esta charla también han tenido alguna historia ahí del after office, así carretear un día jueves y llegar más doblado que chino agradecido a la oficina a las 8 de la mañana. Bueno, puede pasar, y en realidad ustedes van a disfrutar mucho más el ocio cuando uno se pone a trabajar, después disfruta mucho más el after office, el after hour, ahí para la gente que es más ciútica le gusta usar ahí el anglicismo, uno lo disfruta mucho más. Pero bueno, nunca dejen de hacerlo, o sea, nunca dejen de distraerse porque es súper importante, o sea, igual no lleguen así como a la casa a sobrecargarse más de pega, o sea, traten de que todo, la pega es la pega de la oficina, ¿ya? Es súper importante eso también hoy en día no está mucho la tendencia a llevarse el trabajo para la casa, porque en el fondo pasáis la mayor cantidad del día en la oficina, entonces como que llegar a tu casa y poco tiempo que tenéis más encima dedicarlo a seguir viendo temas de la pega, es como ya, no, es muy importante el ocio, ¿ya? Como dicen voy a hacer una especie de discriminación aquí, como dicen los zorrones, el ocio productivo, perro. ¿Ah? Bueno, errores fatales y otros que no lo son. Va a pasar en algunos momentos es que hay errores en la práctica que a ustedes les van a perdonar y otros que no.
Por ejemplo, en mi caso, los que procuran en el área judicial jamás te van a perdonar que se te pase un plazo. Es una falta como gravísima. Y aquí les voy a contar otra historia, otra experiencia. Yo me acuerdo que cuando estaba trabajando en el banco, bueno, a mí me tocó reemplazar también a algunos procuradores que habían tomado vacaciones. De hecho, tuve un tiempo que los reemplacé a los tres juntos, o sea, yo asumí el trabajo de los tres. Y uno de los procuradores, la semana anterior a yo asumir sus labores, a él se le había olvidado informar que en una causa se había dictado la resolución que rechazaba las excepciones dilatorias, ¿ya? ¿Y qué significa eso en concreto? Que tenéis 10 días para contestar la demanda, ¿ya? Y ya había pasado mucho tiempo, él no había informado esa resolución, porque uno cuando trabaja procurando en el área judicial tenéis que informar las resoluciones que se dictan en las causas a tu abogado jefe. Entonces no había informado eso y ya había pasado la mitad del plazo, cuando yo me percaté que él no lo había informado, ¿ya? Entonces ya, bueno, a mí no me dijeron nada porque en el fondo no había tenido cómo saberlo que los informes anteriores de él estaban malos porque no había informado el plazo, digamos. Y yo igual por un tema de lealtad traté como de cubrirlos en cierto sentido. Pero al final igual no, pues, o sea, el abogado le tuve que informar al abogado porque si no, pucha, que se te pasa un plazo significa que te vaya a quedar sin contestar la demanda. Entonces es un error muy grave. Y bueno, después cuando él llegó, lo primero que hicieron, lo llamaron a la oficina. Y, pucha, suena feo decirlo como práctica laboral, pero salió prácticamente llorando de la oficina de mi abogado jefe. Y es duro, pero tienen que saber de antemano que hay ciertos errores que no se perdonan. Y yo después lo conversé con mi abogado jefe cuando yo me fui, y él me dijo, o sea, si tramitáis el litigio, te podía equivocar en un montón de cosas, pero en los plazos, no. No, eso es súper importante. Y ahí cobra mucha relevancia, y ahí les doy una recomendación para cuando ustedes estudien los ramos, léanse el código, léanse el código. El código de procedimiento civil es cortísimo, el código procesal penal también no es tan largo, entonces pesquen el código, lean, ráyelo una, otra y otra vez. O sea, ustedes sí o sí los que van a tramitar en el área judicial, el 181 del CPC en adelante, se los tienen que saber prácticamente de memoria, ¿ya? Entonces eso, o sea, se tiene que saber manejar con los plazos porque si no, de verdad, mi abogado jefe me dijo en esa ocasión, o sea, que un error como ese es digno de despido, ¿ya? Porque son cosas que ustedes tienen que saber. No es algo que es perdonable que no lo sepan. Y hay otros errores que no, o sea, la verdad es que no sé si a lo mejor cuando tú estés recién procurando o estás ahí de pasante, qué sé yo, de repente van a haber temas que no sabéis tanto en concreto, por ejemplo. O sea, no sé, hay cosas de fondo que a lo mejor no tenéis por qué saber porque nunca las viste, ¿ya? Por ejemplo, a mí me tocó un caso de que se alegaba un fraude en el marco de un procedimiento de quiebras, pero con la ley antigua, la de 18.175, no la nueva que es la 20.720. Entonces, pucha, tuve que estudiarme como todo el estatuto anterior para ver cómo se había dado el caso, cómo habían sido las intervenciones del liquidador, etcétera. Entonces, para efectivamente ver cuál iba a ser la defensa del banco, porque a nosotros nos tocaba representar al banco en las demandas que eran dirigidas en contra de este. Entonces ahí había que revisar un montón de cosas, pues, y para revisar si en realidad qué defensa íbamos a ocupar, cuáles no, para ver si se configuraba el fraude civil, etc. Era necesario estudiarse toda esa normativa anterior. Pero evidentemente yo no era un experto en quiebras porque de partida no estudié con ese estatuto, era un estatuto anterior. Entonces cuando yo le dije a mi jefe que no sabía mucho porque era un estatuto que ya había sido derogado, me dijo, bueno, léetelo, po. Así, esa fue la respuesta. Y ahí nuevamente viene el tema de la tolerancia a la frustración. Muchas veces ustedes van a decir, oye, ¿sabes que no encontré esto? Y te van a responder, busca, po. Y ustedes ahí no pueden, digamos, sentirse, oh, me dijo que buscara. No, tienen que partir a la oficina y buscar nomás, ¿ya? Entonces, tienen que aprender a no sentirse por todo lo que les dicen. Porque incluso con el tiempo se van a dar cuenta que muchas cosas de las que les dijeron eran para que ustedes no se equivocaran y al final uno lo internaliza y era un buen consejo al final del día, ¿ya?
por ejemplo, también mi abogado jefe me dijo que al momento de redactar los escritos, porque ahí yo recién estaba empezando, entonces al momento de redactar los escritos judiciales, me dijo, oye, pero esto es pura paja lo que escribiste, pues, me dijo. Como un poco más me dijo, y ponís la teoría de la causa aquí. Entonces dijo, no, pues me dijo, hay que ser más práctico. Entonces yo pues, en ese momento podría haber dicho, chuta, qué mal me siento, hago pésimo los escritos. Y la verdad es que no, pues, o sea, ahí hay que asumirlo con otra actitud. ¿Qué es lo que hizo él? Me dijo, no, mira, esto tiene que ser así, preciso, en el tribunal seguro. Ojo, para los que tramiten después en litigios o en el área judicial, eh, las resoluciones de los tribunales civiles no se las va a leer el magistrado, se los van a leer personas que no estudiaron derecho, muchas veces. ¿Ya? Entonces ustedes siempre cuando elaboren un escrito judicial, por favor, palabras simples. Hay el error de muchos abogados o procuradores que creen que por usar palabras rimbombantes o incluso por usar latinismos, que incluso hasta se ve malo así de baja estofa cuando usáis mal un latinismo. Así. Es como intentaste hacerla, pero no. Usen palabras simples, sean claros en la redacción. No atiborren a los magistrados con, con, con una enciclopedia jurídica en el escrito y le suben un escrito de 50 páginas. No, o sea, claramente eso va a ser, no le van a prestar toda la atención que ustedes quisieron que le prestaran a su escrito. Así que siempre consejo los escritos simples. Compañerismo, siempre, no traten de no, el trabajo en equipo es importante, así es que mientras, no sé, pues si salgan a almorzar con sus compañeros de trabajo, si pueden, no se aíslen, no sé, pues siempre de repente yo me acuerdo que en la oficina yo tenía un frasquito con dulce y siempre como que le convidaba a todos los compañeros ahí en la oficina y como que de repente ahí se hacía una conversación, oye, ¿cómo hay estado? Qué sé yo, entonces eso es valioso, es súper valioso. Ya se los dije, cuidado con los formatos de los contratos y los escritos. Muy importante, sean puntuales y ordenados, sobre todo los que van a tramitar el litigio. No lleguen tarde, siempre media hora antes. Se van a presentar en el tribunal media hora o 20 minutos antes, a más tardar. Siempre puede pasar algo. Y ordenados. A ustedes les van a pedir llevar una lista con las causas y revisen todo en orden, todo en orden, todo en orden, lo posible, porque muchas veces, como les decía, o sea, tú no tenías el tiempo para hacer un mapita conceptual, ¿cachai? Y ponerle colorcito a la cuestión, no, olvídate de eso, no tenéis ningún tiempo. Pero sí tratar de ser ordenados, enumeren, dividan, todo eso. Y creo que lo último, me parece, es recomendaciones en lo personal. Para terminar la charla, me gustaría darles algunas recomendaciones respecto al plano personal, ¿ya? Que creo yo que sirven mucho en la carrera. Primero, que nada que valga la pena no requiere esfuerzo. O sea, pasa, y a mí también me pasaba que de repente habían ratos en que yo me ponía a leer cuestiones y me entraba una lata, pero yo decía, pero ¿qué diablo estoy haciendo acá? O sea, la verdad es que no tengo mucho que hacer. Pero pucha, la verdad es que después se van a dar cuenta que cada gotita de esfuerzo que pusieron, como se los dijimos desde el principio de la charla, buscando en los manuales, preocupándose de saber más, trabajando en perfeccionar, no sé, el currículum, y todo eso, al final todo eso va a rendir frutos. ¿Ya? No piensen que el sacrificio más allá va a ser porque sí. ¿Ya? Porque sí puedo dar fe por lo menos de que cada momento que le dediqué adicional a saber un poco más, ya sea, no sé, en materias de derecho procesal, en materias de derecho civil, penal, qué sé yo, lo que sea, todo el rato adicional que me dediqué a saber más después rindió sus frutos. Sí me dio una mejor posición en el aspecto laboral. Lo otro, cuando usted, yo sé que en la carrera les va a pasar, que si es que ya no les ha pasado, que hay momentos incluso que uno se cuestiona por qué diablo entró a estudiar Derecho y por qué diablo entró a estudiar a esta facultad. Y ahí ustedes, bueno, ahí pueden valerse incluso de algunas razones ya más personales o algunas motivaciones personales. En mi caso era, no sé, el orgullo de mis abuelos, por ejemplo. Y así, o sea, ustedes pueden ir buscando traten de pensar en eso. La razón que los motiva, digamos, como para
seguir hasta el final con en este camino vertiginoso que a veces uno sufre, qué sé yo, etcétera. Pero cuando estén en esa parada, digamos, como de la depre, recuerden, digamos, por qué quieren llegar hasta el final. Pues, o sea, por algo están acá, no postularon a otra carrera, o no se fueron a otra carrera. Cuidado con la automedicación, súper importante, pasa mucho. Yo de repente veía compañeros que a veces incluso eran personas que no lo necesitaban, o sea, perfectamente podían reemplazar el Mentix, por ejemplo, con una tacita de café o con café con Coca-Cola, ¿cachai? No le estoy dando ese consejo, igual te acelera mucho el cucharón. Yo lo hice así en mis tiempos. Pero no piensen que no es una forma de rendir. Y a veces yo sé que ustedes no tienen opciones y todo, pero más vale a veces, no sé, buscar un remedio medio natural a que recurrir a los fármacos, porque después eso les va a generar dependencia, después cuando no los tengan síndrome de abstinencia, entonces como que va a ser una reacción en cadena. Y en general las personas que se automedican en la carrera no terminan muy bien, ¿ya? Si, por ejemplo, tienen la sospecha de que padecen algún trastorno psicológico o que están cayendo en depresión, y es un muy buen indicador. Yo lo conversaba con una amiga bueno, ella estudia medicina y está como haciendo la especialidad en psiquiatría. ¿Cómo darte cuenta, por ejemplo, cuando estáis cayendo en una depresión? Eso es súper importante. Pero más que ver los posteos que suben de repente en redes sociales, porque ahí hay una cantidad de información basura que en realidad no tiene ningún asidero científico, traten de buscar en lugares más serios. Por ejemplo, ella me comentaba que un rasgo súper importante para saber que tú estás cayendo en depresión es el hecho de que es el desánimo o la pérdida de gusto por la vida, pero no solamente en un momento del día. O sea, no es que tú simplemente te caís de onda a las 7 de la tarde, ¿cachai? Es desde que usted despierta hasta que se acuesta. Entonces, cosas así, ¿ya? Es bueno que lo vayan identificando que digamos, amerita una intervención profesional en el área de la salud mental y que no lo amerita, que tanto depende de ustedes también, ¿ya? Reevaluar eso constantemente es súper útil. Y lo otro es que yo le había dicho que verificaran constantemente las redes de apoyo emocional, o sea, la importancia del círculo cercano. Tienen que tener siempre amigos en la carrera, ¿no? Las personas son animales sociales, entonces si al final tenía un gallo, un tipo, no sé, que está encerrado todo el día, que no comparte con nadie y todo, ya, puede ser su onda, y si le resulta bien, bien, pero en mi opinión siempre van a tener que necesitar a gente en quien apoyarse en la carrera. Y examinar qué personas forman parte de ese círculo cercano también es importante, porque creo que lo que les voy a decir es una obviedad, pero siempre hay personas dentro del círculo cercano que a veces como que son un poquito tóxicas o imponen ciertas trabas. Entonces, revisen eso siempre, porque ustedes pueden pensar que no tiene nada que ver con el aspecto profesional, pero vaya que tiene que ver. Puede incidir mucho. De hecho, no sé, pues a mí me pasó que cuando de repente yo empecé a realizar más gestiones y todo, no faltó el compañero que me dijo de repente, ay, qué sé yo, y por qué estás haciendo esto, y la cuestión, y cómo te sentís preparado. Y al final era un cuestionamiento constante. Y lo que a ustedes les aporta eso, en el aspecto profesional, es cero. Cero. Porque esa persona después no va a ir a llenar el escrito por usted, no va a postular por usted a un trabajo, no va a comparecer con usted en el tribunal en la audiencia para enfrentarte a otro abogado. Entonces, filtren siempre también las opiniones ajenas, ¿ya? Eso es súper importante. Y además, bueno, ante el agobio, cuando ustedes, les dije, o sea, cuando ustedes se sientan agobiados, que ya no pueden más con la presión, una pausa. Pero no una pausa de 5 semanas, idealmente no la pausa de desinscribir el ramo, o sea, si lo podéis dar vuelta todavía, respira, trata de organizarte, pero no tiren la toalla, ya, eso es súper importante. No sé si Nicolás querrá agregar algo más en esta parte del plano personal. No sé si querrá decir algo más. No, o sea, no, lo que has dicho hasta ahora.
Entonces, es muy importante, o sea, como yo ya le venía diciendo, o sea, si ustedes no están bien en un plano personal o relativamente estables en el plano personal de la salud mental, difícilmente se van a poder desempeñar bien en el aspecto profesional, ¿ya? Y eso es lo otro, tengan cuidado con las recomendaciones que les hagan respecto a diagnóstico, o sea, ustedes tampoco se autodiagnostiquen, ¿ya? Eso también es importante. Eh, no todo lo que sale en Google, no todo lo que sale en Instagram reviste un carácter plausible o verdadero, no es fuente de nada. Así es que eh, traten de revisar eso. Y bueno, esas son básicamente las recomendaciones que nosotros les podemos aportar a ustedes en este sentido. Y espero que también, bueno, si llegan a tener alguna duda o algo en los cuales nosotros podamos, no sé, ayudarlos para que se orienten en esto, no tenemos problema en que nos contacten. Yo no sé si tienen alguna duda las personas asistentes a la charla. Y bueno, nuevamente agradecerles la audiencia, no esperaba que viniera tanta gente, la verdad. Bueno, cualquier cosa, ya saben, no sé, bueno, nuevamente... Sí, Pancho, Andrés. tenemos una palabra. Andrés, por favor. Yo pensaba que me tenía que desmutear. Eh, Ahora, yo quiero pedir en realidad más una especie de recomendación. Voy a ventilar un poco. Yo estoy actualmente procurando con un abogado particular, digamos. Vemos principalmente causas de ejecución ISAPRE, algunas causas, digamos, de bocamonte, en familia, laboral, civil, muy piola, nada que requiera tanto tiempo. Eh, pero pensando, digamos, si uno quisiera dar, entre comillas, el salto cualitativo y, no sé, digamos, me gustaría entrar a procurar algún estudio en la región, qué sé yo, vislumbrando mi quinto año, pensando en la carga que implica el quinto año. ¿Creen que eso es posible? O si no lo es, ¿en qué medida? Eh, u otra vía para ¿Tú dar, dices en un estudio regional? claro, no sé, o alguna cosa que, digamos, entre comillas, seguir progresando. No solamente un estudio, Ah, sí, por ejemplo, digamos. claro, sí, sí, sí. Tú dices seguir avanzando, digamos, atendido a que ya estáis como bordeando quinto año, una cosa así. Claro, digamos, en el sentido de que uno puede concebir que ya aprendió lo que tenía que aprender en el momento en que está. Ya. Sí, bueno, miren, no, bueno, las ayudantías sí son una instancia y todo, pero eso ya va por otro lado. Pero yo, el tema de que sea posible va a depender en el fondo de la oferta. Por ejemplo, hay algunas ofertas de trabajo de procurador que dan flexibilidad horaria. Entonces, ¿qué tan recomendable es tomarlo? Bueno, depende de qué tanto te pueda aportar a ti al currículum, ¿ya? Porque si, por ejemplo, la oferta de trabajo en una región es solamente en determinado tipo de causa o solamente determinado tipo de trabajo como más específico, puede ser que te ayude a nutrir el currículum, ¿ya? Pero si a lo mejor es lo mismo que ya venías haciendo y a lo mejor no es como tan enfocado, podrías evaluar otras cosas. Ah, lo otro que también me faltó decir, o sea, no crean ustedes que las únicas posibilidades de desarrollarse giran en torno al estudio jurídico o a las instituciones públicas, etcétera. Porque también, por ejemplo, está, y me faltó explicarle porque yo también lo hice, es este tema eh, del, del Congreso. O sea, nosotros tenemos una gran ventaja que tenemos, es que tenemos el Congreso cerca ya en la región. Y ¿cómo podrías hacerlo también, por ejemplo? Hay muchas fundaciones dentro del Congreso Nacional que le prestan asesoría a diferentes bancadas de diputados y senadores. Entonces, cuando uno entra a esa fundación, claro, tu vínculo es con la fundación, digamos, no con la bancada directamente. Eh, pero digamos, ahí tú puedes también ver otra posibilidad de desarrollo, pensando también en que hay personas que les gusta mucho más el trabajo político. Y a las personas que les gusta más el trabajo político, yo la mejor recomendación que les puedo dar, vayas al Congreso, directamente. O sea, no es por menospreciar la política de bases tampoco, pero digamos, si ustedes quieren estar donde las papas queman y donde se toman las decisiones, eh, el Congreso. De verdad, no. Ahí es la instancia en donde todo se cocina. Yo cuando... La verdad es que yo la experiencia que tuve en el Congreso fue buena. Me desilusioné en lo personal con ciertas cosas que vi nomás, pero
pero como experiencia para las personas que quieren desarrollarse en el tema político, es lo recomendable, o sea, es el sitio, es ese, no otro. Y como te decía, a través de ese mecanismo, o sea, postulando alguna fundación, la fundación le presta asesoría a la bancada respectiva, y ahí, bueno, ahí ustedes van a poder participar en las diferentes sesiones legislativas, van a aprender el tema de las indicaciones y van a ver cómo se cocina una ley, porque eso es lo otro también. Uno muchas veces ve la tramitación desde afuera de los proyectos de ley, muchas veces tú veis, por ejemplo, que los políticos, no sé, se descueran ante la prensa, pero adentro, chuta, los veis tomando café en la cafetería del Senado, lo que no es sorpresa tampoco. Lo que no es sorpresa, o sea, a mí me pasó, a modo de infidencia, me pasó que de repente, no sé, pues, o sea, cuando se discutió el tema de la despenalización del aborto en las 3 causales, en la Comisión de Salud del Senado, no sé, Van Rysselberghe, por ejemplo, tenía ácidos comentarios y discusiones con, no sé, las personas de la bancada del Frente Amplio, por ejemplo. Pero después terminaba la sesión y, pucha, harto abracito, harto apretones de mano, entonces a ustedes también les va a otorgar un sentido de realidad el hecho de meterse un poco al Congreso, o sea, saber en realidad cómo opera en concreto, o sea, muchas veces las negociaciones adentro son muy apartadas de lo que uno piensa afuera. Sí hay maquineo, sí hay personas que... la disolución mía vino por ese lado, o sea, que realmente uno ve personas que no deberían estar. No solamente me refiero a los diputados y senadores, sino que me refiero también a algunos asesores también que dejaban bastante que desear. Pero, o sea, por eso, o sea, la recomendación es que lo vivan. Pues. Así es que lo vean, a lo mejor no funciona mucho, o sea, funcionará distinto en las diferentes bancadas, pero que lo vivan. Así es que si tienen la oportunidad, bueno, vean también, pues busquen las fundaciones, por ejemplo, va a depender del sector político que a ti te guste, por ejemplo, no sé cómo lo hacen en el Frente Amplio, pero de lo que yo recuerdo, bueno, Democracia y Comunidad era un centro de estudios ligado a la democracia cristiana, ¿cachai? Y ya, eso es como el sector amarillo. Después tenéis para el lado de la derecha, no sé, pues está la Fundación Jaime Guzmán, la Fundación para el Progreso. La Jaime Guzmán paga súper poco en todo caso. No, mentira, está la Fundación para el Tranquilo. Progreso. Así es que, bueno, eso. Un pequeño paréntesis, como en atención a la hora, no sé si vamos viendo las últimas preguntas para ir yendo Si hay más, más preguntas, por favor, sí, más al para ir grano. cerrando, Si, sí. si hay alguna pregunta, si no, como para ir cerrando, ya llevamos 2 horitas Sí, y en el fondo en honor al tiempo. No sé si alguien sí, por tiene favor. alguna otra inquietud, si no, unos comentarios y ya para cerrar. No, más que nada agradecerle nomás la oportunidad y bueno, como ya lo repetí al principio de la charla, bueno, cualquier cosa o recomendación que necesiten para romper el cascarón, digamos, entre comillas, materia dispuesta. Ya, un poco de solidaridad, digamos, entre gente de la PUC que harta falta que hace. Así es que es eso. Les agradezco mucho al centro de alumnos, a las personas que asistieron también y bueno, creo que sería eso. Gracias. No, gracias a ti, Pancho, gracias a Nicolai y a todas las personas que se sumaron. En realidad mantuvimos una asistencia muy alta durante toda la presentación, la conversación, así que creo que es muy provechoso. Bueno, agradecerles nuevamente. Ojalá hayan comenzado muy bien su segundo semestre. Bueno, y desearle a Pancho y a Nicolai el mayor de los éxitos con el examen de grado. Así que Gracias. eso, cabros. De verdad, muchas gracias por su participación y nos estaremos viendo en un próximo taller. Estamos en contacto. Sí. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Chau, chau.